¿Está grabando? Ahora sí. Bueno, entonces, hoy voy a intentar terminar la discusión sobre explicación, ¿sí? Vamos a ver si llegaron a leer el texto de José Díez, habrán visto que luego de tratar lo que llegamos a la clase anterior, que es el enfoque nomológico inferencial, enfoque tradicional de Hempel, y sus críticas, trabaja sobre algunas propuestas alternativas. Yo lo que les subí es un recorte del texto, ¿sí? Porque no llego hasta el final, porque es un poco más largo, pero sí me parece interesante que vean al menos nocionalmente las dos principales propuestas alternativas al enfoque de Hempel sobre explicación, que son tremendamente influyentes luego para lo que vamos a ver hoy nuevo, que es el problema de leyes, ¿sí? El problema de las leyes científicas. Entonces, explicación y leyes. Yo creo que hoy llego a ver todo lo de leyes. Lo de leyes lo vamos a ver solo con un texto, que es un texto de Antonio Diegues, que es también... esto lo estamos viendo muy hispanamente, porque son dos autores, son dos filósofos de la biología españoles. Bueno, José no es de la biología, José es filósofo general. Pero Diegues es un querido colega también que elabora estos temas, y tiene un texto bastante introductorio. Yo, como siempre, me debo sentarme a subir todo eso, pero les voy a ir dejando material extra de cada cosa, porque hay muchas cosas que me gustaría dar, y ni en pedo vamos a llegar porque me están corriendo, ¿sí? Ya, o sea, me están empujando un poquito. Seguramente el 1 de diciembre, ¿sí? O sea, dentro de 21 días, vamos a tener el encuentro allá presencial, porque me están apurando un montón. O sea, esta idea de yo decía, no, pero al 15, qué sé yo, no gustó mucho, no gustó mucho, así que, sobre todo porque se supone que tengo que cerrar nota y qué sé yo. Lo bueno es que yo vamos a hacer como que hay una evaluación, como nuestro sistema de evaluación es el que es, voy a hacer como que en diciembre tenemos una fecha de integradora. Entonces va a ser la integradora de ustedes, va a ser la presentación de trabajo. Trabajo final. Así lo maquillo un poco. Así maquillo un poco que no hay parciales y qué sé yo, ¿no? Bueno, vieron, porque los sistemas, mucho de, no, sistema de evaluación, pero después está todo armado institucionalmente para que tengas parciales, integrador y final, digamos, ¿no? Esto les va a pasar cuando se pongan a trabajar como docentes, que ustedes tienen un montón de ideas y el marco institucional, incluso de lugares tan increíblemente bien posicionado como la UNAUR, que eso hay que reconocerlo, ¿no? Tiene una posición muy copada, institucionalmente estás muy encorsetado. Bueno, vamos con las propuestas alternativas. Entonces, recordemos un segundo rápidamente los problemas que teníamos. El enfoque de Hempel presentaba problemas de suficiencia, es decir, problemas para hacerse... incorporaba dentro de su visión de la explicación casos que claramente no funcionaban, como los casos de explicar con eventos posteriores, ¿no? Que es el de la temporalidad, problemas de simetría explicativa, problemas de causa común, ¿no? Y problemas de irrelevancia, ¿sí? Pero además, junto con estos problemas de casos, tenías un problema adicional, que es el de necesidad, que solo operaba en el caso de las indeterministas, ¿no? Que es, vos, en explicaciones muy claras, como el caso de la paresis, ¿sí? Tenías el problema de que si la probabilidad era baja, se volvía explicativamente irrelevante, ¿sí? Algo que claramente era una buena explicación del fenómeno. ¿Se ve? Porque justamente era baja la probabilidad y parecía una mala explicación desde el enfoque hempeliano, que presuponía la idea de validez inductiva, ¿no? Cierto grado de probabilidad. Bien, primero, una respuesta que se le da, podríamos decir, dentro del enfoque hempeliano a este último problema, ¿sí? Y que va a ser bastante, o sea, es una cosa hoy por hoy bastante aceptada. Wesley Salmon, uno de los tipos que más trabajó sobre problemas de explicación, dice que el problema de las explicaciones indeterministas, me está tocando la puerta, pero es solo el viento, que el problema de las explicaciones indeterministas
hay que cambiar el requisito de validez estadística, es decir, el requisito de que efectivamente la probabilidad inductiva sea alta, por el de relevancia estadística. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Salmon? Vos tenés una explicación, ¿sí? Cuando la probabilidad del esplanandum, la probabilidad de que ocurra el fenómeno que pretendés explicar, es mayor si ocurre el esplanandum que si no, independientemente de cuán mayor sea. ¿Se ve? ¿Cuál es la idea acá? Que vos, en el caso de la paresis, ¿sí? En el caso que veíamos de la paresis, el hecho de que sea solo el 25% no cumple con el requisito de validez inductiva, de validez estadística, pero sí el de relevancia estadística. Porque si sabés lo de la paresis, es más probable que ocurra el fenómeno que querés explicar. Solo basta que sea más probable, no cuánto. ¿Se ve? Entonces, vos lo que haces con esto es cubrirte en casos donde digamos, la probabilidad inductiva de la propuesta del explanans es más baja que 50, digamos, es menor que 50, pero sigue siendo, sí, cuando vos una vez que propones el explanandum se vuelve más probable, ¿sí? Al menos algo más probable, ¿sí? Esto, por supuesto, no está exento de problemas, pero desde luego resuelve el grueso del problema indeterminista y captura mejor la intuición explicativa sin caer en la complicación de la validez inductiva. Acá está en realidad el fondo de la discusión. Como yo les dije en la clase anterior, es muy problemática la idea de validez inductiva. Es muy problemática conceptualmente. Entonces, la de relevancia estadística, si lo querés, es menos problemática y captura mejor lo que vos querés capturar. Porque lo que vos querés capturar es la idea básica, ¿no? De que en las explicaciones indeterministas, donde operan leyes estadísticas, lo que ocurre es que aumenta la probabilidad de la ocurrencia del planandum. ¿Sí? Eso dirías que es la explicación. Si vos te basás en la idea de, digamos, validez inductiva, es decir, que tiene que haber cierto porcentaje, el problema de eso es que es muy difícil de determinar. ¿Sí? Y está lleno de problemas conceptuales adentro, estadísticos, filosóficos, ¿no? O sea, tenés muchos problemas entreverados. Relevancia estadística es más simple. Y esta idea, como que la idea de relevancia estadística hoy es la que se acepta en general, ¿no? Salmon ahí la pegó y no hay demasiada discusión al respecto. Bien, ahora vamos con el primer enfoque alternativo al enfoque hempeliano, ¿sí? Que es el enfoque causalista. Esto ha sido tremendamente influyente, ¿sí? Y de hecho hay algo de que, ¿no? Si vos pensás en las Rodri. Perdón, profe, pero me quedo colgado de lo anterior. Sí. La explicación, por ejemplo, de la enfermedad, que es porque no se trató el sífilis, bla, bla, Sí. bla, sería más relevante estadísticamente claro, que otras explicaciones. Que tenés en la noción comparativa, es decir, tenés una noción comparativa que es una mejor explicación, es la que conecta con una relevancia estadística mayor, si lo querés, sí. Pero sobre todo, lo que tenés como solución, el problema que resuelve es casos como, acordate el caso de la paresis, ¿no? Entonces tenés un tipo que desarrolla paresis, ¿sí? Y vos sabés que la paresis se desarrolla en el 25% de las personas que, teniendo sífilis, no se la tratan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Si vos te basás en el modelo hempeliano básico de explicación estadística, no es una buena explicación, porque es solo el 25% de los casos. Entonces dirías, pero acá no hay validez, ¿no? Con el de relevancia estadística, vos lo que decís es, la explicación indeterminista consiste en proponer un explanans, ¿sí? Que vuelva más probable al explanandum que si no estuviera. Entonces vos ahí tenés capturada la intuición de que aumenta la probabilidad de que sale explanando, digamos, ¿no? Se ve, ahí es donde se resuelve ese problema y, por supuesto, después tenés la noción comparativa. Es decir, si vos tenés una noción de relevancia estadística, podés ver cuál es más relevante estadísticamente. Si podés comparar entre posibles explicaciones alternativas. Claro, claro. O sea, eso me serviría mientras tenga una sola alternativa. Porque, por ejemplo, cuando yo deduzco a partir de los explanans, el explanandum, a partir de nociones generales, infiero que tiene que ser así y no de otra manera. Pero de esta manera, con la relevancia estadística, yo me quedo con una razón, pero es porque es la única que conozco.
Sí, pero a ver, ojo, es que ahí está el punto. Vos, en las explicaciones indeterministas, en las que operan leyes o enunciados de naturaleza estadística, ¿sí? Vos no deducís, porque la ocurrencia del fenómeno no es segura, es probable, ¿no? Ujú. Entonces no tenés una deducción, lo que tenés es una inferencia inductiva, ¿sí? El problema de las inferencias, o sea, vos ahí siempre podés discutir, bueno, un fenómeno puede tener más de una explicación, pero también la podría tener deductivamente. Es decir, vos podrías tener explicaciones deductivas de un fenómeno que compiten. Y ahí, o sea, cómo uno elige entre explicaciones, ya, no indeterministas, deterministas. Ahí tenés, Sí. no lo podés hacer caso a caso. Es decir, no lo podés hacer, el mismo caso no te va a decir cuál de las explicaciones es mejor. Tenés que tener consideraciones generales, ponele. Vos podrías explicar el congelamiento del agua, la explosión de la botella de agua de agua en el freezer por las leyes, ¿no? Que hemos visto, ¿no? El modelo de explicación que hemos visto, o podrías explicarlo porque lo hizo un mago, ¿no? Dios así lo quiso. También es una ley, ¿eh? O sea, formalmente es una ley universal y necesaria. Dios quiere que esa botella se congele, ¿no? O Dios quiere que la botella se congele. Dale, Nati, nos vemos. ¿Cuál es, o sea, cómo elegís entre esas explicaciones que son conceptualmente formalmente equivalentes, ¿sí? Elegís en función de tu conocimiento circundante, es decir, porque el conocimiento científico es una conexión. Entonces, vos sabés, ¿sí? Que el agua se congela, no tenés que predicar más cosas, ¿no? Es decir, se ve, pero son decisiones que no son de la explicación puntual que estás haciendo, ¿sí? Sino que tenés que tener en consideración todo el conocimiento científico, ¿no? Eso también es importante porque lo vamos a ver ahora con el causalismo y con la cosa. El problema de Hempel, uno de los problemas de Hempel es que parece que las explicaciones son fenómenos aislados entre sí. ¿Se ve? Es decir, como Hempel trata las explicaciones, son argumentos específicos cada una de ellas, ¿sí? Y no tiene una visión global del conocimiento, tampoco tiene una visión, digamos, no tiene una visión histórica de las explicaciones. Histórica en el sentido de la idea de que las explicaciones cambian con el tiempo. El mismo fenómeno ha sido explicado de manera distinta a lo largo de la historia. Entonces, Hempel no toma en cuenta ninguno de esos factores porque lo que quiere es una noción muy general, muy abarcativa de explicación, ¿sí? Y pierde de vista algunas cosas que sí logran capturar, en este caso, lo vamos a ver, el unificacionismo. Pero bueno, respecto de el enfoque causal, ¿sí? Su punto de partida, su intuición, es que explicar consiste en brindar información causal sobre la ocurrencia del esplendor. Es decir, explicar consiste en decir cuáles son o cuál es la causa de un fenómeno. Pero esto es tremendamente problemático, porque cualquier hecho particular que uno piense, que se imagine, no tiene una causa, tiene múltiples causas. Y por supuesto, el contexto explicativo cambia. Por ejemplo, si yo te pregunto por qué el girasol se está moviendo, ¿no? Vos, en un contexto explicativo, me podrías hacer una descripción de su estructura interna, ¿sí? De su constitución biológica, que explica, ¿no? Que sigue un punto de luz, ¿no? También me podrías dar la explicación de por qué el Sol se está moviendo. ¿Se ve? Es decir, no es solo que hay 1.000.000 de causas de cualquier fenómeno, sino que además hay contextos explicativos, ¿sí? Yo puedo explicar una planta desde su historia evolutiva, desde sus propiedades físico-químicas, desde su relación con otros agentes bióticos, ¿se ve? Es decir, la explicación es plural de cualquier fenómeno y sus causas, ¿sí? Las causas que intervienen en cada uno de esos contextos explicativos son distintas. Pero además, si lo limitamos solo a uno, ¿no? Si dijéramos, bueno, vamos a hablar solo desde la dimensión físico-química de la planta. Ahí vas a tener multitud de causas, ¿no? Operando al mismo tiempo, pero además tenés toda la historia de las causas. Es decir, para que exista un girasol, ¿sí? Hay una historia evolutiva que va ¿no? Desde que se inicia la vida y cómo se inicia. Ahí empieza la historia causal de un fenómeno, ¿no?
siempre, porque el mundo es un lugar conectado causalmente. Entonces, ¿sí? Cuando decimos que explicar es brindar información causal, no nos referimos a toda la estructura causal de un fenómeno, lo cual es imposible, ¿sí? Es decir, o sea, lo que queremos decir es que el explanans que vamos a dar, ese explanandum, es un conjunto de hechos que forman parte de la estructura causal del explanandum, que forman parte, no toda, ¿sí? No obstante, no tiene por qué ser la historia causal. El causalismo es contextualista, y acá esto me parece que es lo más interesante y lo más que puede dar un poquito más de juego para, por ejemplo, pensar en el aula cuando hablamos de explicaciones científicas con los alumnos, ¿no? Hay contextos explicativos distintos, ¿sí? Cuando yo quiero, o sea, para el mismo fenómeno hay multitud de contextos explicativos posibles, ¿sí? Y no son equivalentes entre sí. Es decir, no es que estén en competencia. ¿Se ve? Muchas veces son complementarios y muchas veces no tienen nada que ver entre sí. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuando yo me pregunto por qué hay mucha presencia de trigo en el mundo, ¿no? Yo podría dar explicaciones sociológicas, históricas, ¿no? Bueno, nos domesticó el trigo, ¿no? El trigo encontró la forma de domesticarlo y obligarnos a agacharnos para plantarlo y cortarlo, digamos, ¿no? O sea, nos domesticó. También podrías dar explicaciones de naturaleza biológica, o sea, apelando a las propiedades que hacen del trigo lo que es, ¿no? Y también podrías, no sé, apelar a explicaciones de naturaleza física, ¿sí? Sobre eso, la estructura de la planta, ¿no? Su estructura interna. En cualquier caso, vos lo que tenés que entender es que en la explicación, acá, pará, al revés, tengo que ir. O sea, en la explicación, en el enfoque causalista, ¿sí? El explanans explica el explanandum, sí, en un contexto C, fíjense como acá incorpora ya la idea de contexto, ¿no? Entonces, la explicación es en un contexto, ¿sí? Sí, solo sí, el explanan proporciona los antecedentes causales relevantes en C, ¿sí? ¿Cómo vos recortás de la historia causal completa de un fenómeno cuáles son relevantes? ¿Cómo haces ese recorte? En función del contexto. Si estás en un contexto biológico, pues no vas a hablar de la historia humana. ¿No? Del caso del trigo, no vas a hablar de, los humanos comieron, ¿no? Les gusta el trigo. Entre los contenidos en la cadena causal completa del explanandum. ¿Sí? Entonces vos tenés el explanandum que querés explicar, tenés toda su historia causal y su estructura causal, y vos decidís de esas causas que vas a hacer cuáles constituyen la explicación, ¿sí? Del fenómeno, a partir del contexto. O sea, vos recortás de esa historia causal según el contexto explicativo en el que estás. ¿Esto quiere decir que la explicación es subjetiva en el sentido de, yo recorto lo que quiera porque el contexto? No, no. Que algo sea sensible al contexto, es decir, que algo sea contextual, no quiere decir que sea arbitrario. Justamente hay un criterio de recorte, ¿sí? Por ejemplo, en los casos que yo estoy trabajando, en el cual tenés distintas disciplinas desde donde enfocarlo, el recorte es disciplinar. ¿Sí? El recorte es en función de los intereses de la biología, en función de los intereses de la física, en función de los intereses de la historia. ¿Se ve? Es decir, porque muchas veces lo que se ha acusado del causalismo, para mí justamente, es de eso, de, bueno, entonces cualquier cosa puede ser una explicación. Sí, pero no arbitrariamente, digamos. El recorte de las causas relevantes de un fenómeno obedece, ¿sí? a el contexto en el que estás. Y ese contexto es objetivamente describible, si yo puedo decir precisamente por qué estoy haciendo ese recorte y no otro. ¿Se ve? O sea, esto es algo, digamos, interesante porque además hace algo mejor que Hempel, que es decir, pues vas a tener explicaciones, o sea, del mismo fenómeno, lo que decíamos antes, vas a tener explicaciones equivalentes en el sentido hempeliano. Si vas a tener un montón de buenas explicaciones en sentido hempeliano y tenés que elegir entre ellas. Entonces, al introducir la idea de contexto explicativo, el causalismo también aclara eso. Dice, no, bueno, no es que están en competencia franca, pues hay explicaciones que en un contexto tienen sentido y en otro no.
Bien, ahora, esto me parece importante por lo que vamos a ver después. Recuerden que en Hempel la idea de ley es fundamental, ya que en el explanans sí o sí tiene que haber algún tipo de enunciado de ley, ¿no? Un tipo de enunciado legal. Y acá parece que no, ¿no? En el causalismo. Pero esto, como dice José, es solo implícito. O sea, es decir, explícitamente no se habla de leyes, pero implícitamente está presupuesto. ¿Por qué? Porque cuando vos decís las causas de un fenómeno, ¿sí? No son causas, vamos a decirlo así, arbitrarias, ¿no? Es decir, vos las causas que te interesan son aquellas que están conectadas de manera legaliforme, ¿sí? De manera legal, de manera nómica, con el fenómeno. Es decir, vos lo que presupones es que entre la causa y el efecto, o sea, la causa produce el efecto de manera nómica, o sea, por una ley. ¿Se ve? Es decir, es cierto que vos podrías no mencionar las leyes, pero dentro de la relevancia, de la idea de relevancia causal, ¿sí? Está la idea de que las conexiones no son conexiones arbitrarias, no son conexiones casuales. No es que la causa de que salga agua de la canilla que vos giraste no, o sea, imagínate que sí, imagínate que, bueno, la causa de que esté cayendo agua de la canilla es que giré, ¿no? Esta perilla. Sí, pero ¿por qué es una causa? Bueno, porque está conectada de cierta manera la causa y el efecto, ¿no? Y esa conexión es una conexión necesaria, que tiene que ver, por ejemplo, con la presión del agua, ¿no? Es decir, terminás apelando a leyes, ¿sí? Porque sigue siendo la idea de que las conexiones causales interesantes están regidas por leyes, ¿sí? Entonces, es solo implícitamente en la definición no está, o sea, no está explícitamente, pero implícitamente está. Es decir, la idea de causalidad presupone alguna idea de ley, de uniformidad, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué esto además es tremendamente problemático. ¿Cómo evaluar el enfoque causalista? ¿No? Entonces, según José, y tiene totalmente razón, lo que mejor tiene el enfoque causalista es que resuelve todos los problemas que veíamos antes de simetría, no simetría, ¿no? Por ejemplo, prioridad temporal. ¿Por qué? Porque por definición las causas anteceden al efecto, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos, vos podrías explicar hempelianamente el eclipse con la posición posterior de los astros, ¿no? Al eclipse? Y eso es raro porque vos presuponés que la explicación va antes, ¿sí? Entonces, el causalismo captura mejor esa idea porque efectivamente toda causa, por definición, precede al efecto. ¿Se acuerdan del otro problema? Era el de simetría. La sombra no explica la altura del mástil, pues las relaciones causales, de hecho, son de hecho las inversas. El mástil causa la sombra, ¿no? Y la causalidad es asimétrica. Esto, que lo dice José en el texto, me parece importante recalcar esta idea. ¿Qué quiere decir que la causalidad es asimétrica? ¿Sí? Mientras que vos podés construir un argumento, ¿sí? Válido, poniendo el explanandum arriba y bajando las condiciones iniciales, es decir, los argumentos son reversibles en algún sentido, son simétricos, ¿no? Si es cierto que todos los pelados son profesores y es cierto que Fede es pelado, entonces es cierto que, no, si Fede es profesor, entonces es cierto que Fede es pelado, ¿no? Yo puedo cambiar y poner, ¿no? O sea, puedo hacer un argumento al revés, cuya conclusión sea parte del explanans. Esto es porque o sea, la lógica es simétrica, ¿sí? Sin embargo, la causalidad es asimétrica. La causa causa el efecto, pero no a la inversa. Se va a decir, vos no podés dar vuelta, ¿no? De hecho, la sombra del mástil no causa el mástil. ¿Se ve? Si no es al revés. El mástil causa la sombra. ¿Se ve? Entonces, como con la relación de causalidad es asimétrica, no va en las dos direcciones, resuelve el problema de simetría. Por supuesto, el efecto de causa común, ¿no? Decíamos, si vos tenés que siempre que hay una fuerte bajada de presión llueve y que mi barómetro bajó, ¿no? Fuertemente, entonces va a llover. Lo cual es ridículo, porque hay una causa común, ¿no? A esos dos fenómenos, a la bajada del barómetro y a la lluvia, ¿no? Entonces,
las explicaciones hempelianas no resuelven. Por supuesto, vos acá tenés la idea de relevancia causal, ¿no? Es decir, como vos sabés que lo importante es el fenómeno que efectivamente forme parte de la historia causal, no cualquiera, ¿no? Entonces, vos no, digamos, te librás de la posibilidad de confundir una causa común, ¿sí? Con sus efectos, porque tenés causas y efectos. Y por último, la idea de irrelevancia, que de nuevo, lo resolvés con la idea de relevancia causal. Que ¿se acuerdan que el caso que toma José es el de el hombre cisgénero que toma anticonceptivos y no está embarazado? ¿No? Y nadie, ¿no? Entonces lo explicás así, lo que dice es, y el problema es que esa explicación, aun cuando hempelianamente funcione en el sentido de armás un argumento deductivo, carece de sentido porque no está en la historia causal. Es decir, la causa del no embarazo, ¿sí? No es la toma de anticonceptivos, sino el hecho de ser un hombre cisgénero. ¿Se ve? Sí, el hecho de no tener capacidades reproductivas. Entonces, lo que hace el causalismo es agarrar todos los problemas que tenías con Hempel, ¿no? Y poner una dosis de más contenido, ¿no? Le pone un contenido, ¿sí? Hace una apuesta por contenido. Porque Hempel es un tratamiento muy formal de la explicación, muy lógico, y esto le da contenido. ¿Cuál es entonces el problema? ¿Sí? O, por supuesto, es más adecuado empíricamente porque resuelve todos estos problemas, es decir, resuelve todos los problemas que teníamos de suficiencia, y también resuelve, esto es discutible, hay gente que cree que no del todo, pero también tiene una idea general sobre la explicación y una específica, ¿no? Tenés una idea general sobre cómo se explica, que es a través de dar la historia causal de un fenómeno relevante en un contexto, y después tener las particularidades de cada tipo de explicación, justamente porque es sensible a contexto, ¿no? Digamos, hay un argumento para decir, bueno, se hace cargo de lo general y de lo específico de cada explicación. Pero, y acá está el gran problema, no se hace bien cargo de la elucidación filosófica. Es decir, no es clarificador en un sentido importante. La noción de causa y efecto, es muchísimo más oscura que la noción de explicación. ¿Vos cómo elucidás la explicación en el enfoque causalista? Apelando a la causa, ¿no? Es decir, bueno, explicar es dar una historia causal, ¿no? Es apelás al causalismo. El problema es que la idea de causa, ¿sí? De causalidad, es muchísimo más oscuro que la explicación. De hecho, es uno de los problemas filosóficos más antiguos, ¿no? Y no está claro qué signifique causalidad. De hecho, a partir del éxito del enfoque causalista, porque resuelve todos los problemas de suficiencia, vas a tener un montón de discusión filosófica tremendamente compleja acerca de ahora cómo clarificamos causa, ¿no? Es decir, bueno, ya explicamos, nos hicimos cargo del problema de explicación con el concepto de causalidad, y ahora tenemos que iluminar el de causalidad. Ahora tenemos que decir, bueno, ¿y qué carajo es causalidad? ¿No? ¿Cuándo podemos decir que hay causalidad? ¿Qué es la causalidad? ¿Qué significa que una cosa causa de otra? ¿No? Ahí tenés literatura filosófica para aburrir, ¿sí? Lo cierto es que no es más claro, ¿no? Esto es un problema que viene desde Hume, es decir, del siglo XVI en filosofía. Entonces, no tenemos una buena noción de causa y efecto, entonces medio problemático. Esto no quiere decir que no se use, se usa todo el tiempo, pero no hay una buena clarificación de qué significa la causalidad. Bien, el otro enfoque alternativo es el unificacionista, ¿sí? Y acá va a apelar a otra idea intuitiva sobre explicación, que es que explicar consiste en, a partir de unos pocos, o de un único, ¿no? de unos pocos principios, de unas pocas ideas, ¿sí? Dar sentido a un montón de fenómenos distintos, ¿no? Lo característico de la explicación es que unifica, los unificacionistas, ¿no? Bajo un mismo paraguas, un montón de fenómenos que de otra manera parecen dispersos, ¿no? Explicar, entonces, desde esta perspectiva, es, apelando a la menor cantidad posible de ideas, unificar explicativamente, unificar el porqué de un montón de fenómenos distintos, ¿sí? Lo interesante del unificacionismo es que efectivamente, ¿sí? Y esto también creo que en Hempel está, porque por eso propone leyes, es una intuición acerca de la explicación, ¿sí? Que unifica.
¿no? Algo que hace la explicación científica y que, por ejemplo, no hace necesariamente la explicación de sentido común, es unificar, bajo unas pocas ideas, fenómenos muy distintos. Por ejemplo, con fuerza igual a masa por aceleración, unificás bolas de billar, planetas, ¿no? ¿Se ve? Es decir, vos con unas pocas ideas te haces cargo y das sentido a un montón de fenómenos que prima facie parecen totalmente independientes entre sí. ¿Se ve? Y esto es interesante porque también nos da una pistita, para mí, sobre sobre por qué la explicación científica es distinta de otro tipo de explicación, ¿no? Porque vos, qué sé yo, un fenómeno, ¿no? Una explicación de sentido común, la podés dar y que no tenga nada que ver, ¿sí?, con otra explicación de sentido común, ¿no? Es decir, en el sentido común, explicar los fenómenos individualmente, si lo querés. Mientras que en la ciencia, en general, las explicaciones tienden a ser generales, ¿no? Tienden a dar una visión general sobre el tipo de fenómeno del que estás explicando. La intuición de partida es bastante sencilla. Explicar consiste en reducir el número de principios independientes, es decir, principios que son auténticos principios, no cosas que se siguen de otras, ¿no? Sino principios independientes, que necesitamos para explicar el mundo. Es decir, lo característico de la explicación es unificar fenómenos bajo cada vez menos leyes, ¿no? ¿Sí? Acá, de nuevo, la noción de ley está explícita, ¿sí? Está explícita. Vos, la explicación científica, agarra leyes, cada vez menos leyes, y explica cada vez más fenómenos, ¿no? ¿Sí? Esta es más o menos la idea. Kitcher, uno de los grandes defensores del unificacionismo y un gran filósofo de la ciencia, propone la noción de patrón argumentativo y almacén explicativo, estableciendo 3 criterios de unificación. ¿Por qué? Porque no vamos a desarrollar mucho la idea de Kitcher, porque pues, habría que dar una clase entera sobre él, pero lo que está claro es, si vos asumís que lo característico de la explicación es unificar cada vez más fenómenos bajo menos leyes, ¿sí? Necesitas una noción de simplicidad, ¿no? De unificación, y alguna noción de cuándo efectivamente estás unificando, ¿no? Entonces, lo que hace Kitcher es hablar de patrón argumentativo, para hablar de los principios, ¿no? Y la idea de almacén explicativo para hablar de los fenómenos, ¿no? Entonces, vos tenés un patrón explicativo que tiene a cargo un cierto almacén explicativo, ¿no? Tenés un patrón argumentativo, una ley, un principio, que se hace cargo de cierto almacén, ¿no? Entonces, con esos conceptos necesitas ahora algún criterio de unificación, algún criterio para decir que hay unificación, ¿no? Entonces, la cantidad de fenómenos que vos te haces cargo con ese patrón argumentativo, el rigor de los patrones, es decir, la no existencia de excepciones, ¿sí? Y acá lo que está hablando es de leyes, ¿sí? Porque si no parece que trivialmente podrías unificar fenómenos diciendo lo hizo un mago, ¿no? Es decir, lo hizo un mago es la mejor explicación unificacionista, si no. ¿Se ve esto? Vos necesitas alguna noción que no sea solo la cantidad de fenómenos, porque si no, lo hizo un mago. ¿Se ve? No sé si se entiende el argumento, porque esto es importante para ver también otra cuestión de la explicación científica. Si vos decís que lo característico de la explicación científica es unificar fenómenos bajo un mismo patrón argumentativo, vamos a ver el lenguaje de Kitcher, ¿no? Bajo un mismo patrón argumentativo. Y tu patrón argumentativo es lo hizo Dios así lo quiso, o lo hizo un mago, tenés la máxima unificación, porque ese fenómeno ese patrón argumentativo es tan vacío, ¿sí? Es tan general, que entra cualquier cosa debajo. ¿Sí? ¿Por qué se cortó la luz? Porque lo hizo un mago. ¿Se ve? Entonces vos necesitas criterios adicionales para hablar de unificación. No solo el número de fenómenos. Por supuesto que el primero es la cantidad de fenómenos, ¿no? El primero es la cantidad de fenómenos. Ahora, además necesitas el rigor de los patrones. Es decir, que se cumpla siempre, que sean lo más exactos y precisos posible. Es decir, que no sean enunciados totalmente vacíos, ¿sí? Que sean leyes científicas, lo que está diciendo Kitcher acá, ¿sí? Con su lenguaje propio. Y finalmente, el número de patrones que necesitas para explicar ese almacén, ¿no? Es decir, porque en general no es un único principio, sino que tenés sistemas, las teorías, ¿no? ¿Cuántas leyes necesitas en una teoría para explicar cuántos fenómenos? Porque si no, lo que uno podría decir es, no, mira, es que mi patrón argumentativo, ¿sí? El principio del que yo hablo, es la física clásica.
Entonces, claro, sí, ahí unificás un montón, pero perdés la posibilidad de comparar entre distintas posiciones dentro de la física, ¿no? Es decir, todo es lo mío. ¿Sabes? Entonces, Kitcher lo que está haciendo es intentar precisar esta idea de unificación, que es compleja, ¿sí? Pero que en realidad, y acá es donde para mí Kitcher tiene un punto, y es lo que me interesa, ¿no? No me interesa, por supuesto, que se aprendan el detalle fino de ninguna de las posiciones, sí me interesa que vean cómo Kitcher logra capturar, ¿sí?, una de las ideas de Hempel mejor que Hempel, ¿no? Sí, lo que dice es, bueno, vos explicás cuando a partir de unos pocos patrones argumentativos, unos pocos principios, derivás muchos fenómenos. Esto parece muy hempeliano, ¿sí? ¿No? La idea de derivar, ¿sí? Parece muy hempeliano. Sin embargo, si se fijan en toda esta sofisticación que estábamos diciendo acerca del número de patrones, de la discusión sobre... Lo que hace es introducir condiciones globales que apuntan no a la explicación específica que estamos pensando, sino en relación con el sistema general de conocimiento y creencias. El unificacionismo mejora la idea hempeliana de explicación pensándola de manera global y no solo como una explicación de fenómenos particulares. ¿Sí? Lo que dice es, ¿explicar fenómenos particulares es interesante? Sí, pero poco, ¿no? Es decir, lo que hace la ciencia no nos interesa las explicaciones de fenómenos particulares, sino que nos interesa el modo en el cual, con unos pocos enunciados, lográs explicar una realidad gigante de cosas, ¿no? Entonces, introduce consideraciones globales, ¿sí?, a la visión de Hempel. Segundo. Bien. ¿Qué tal funciona respecto a los problemas de suficiencia? Bastante bien, ya que resuelve todos menos el de temporalidad. Porque, como no es causalista, como no tiene causalidad, no podés resolver bien el problema de temporalidad, que sí o sí necesitas decir, esto tiene que ir antes de esto, ¿no? En la idea de patrones explicativos no está. Sin embargo, como si vos asumís la idea de que hay unos principios, ¿no?, generales de explicación, resuelve bastante bien los problemas de simetría, de causa común o origen común y de irrelevancia. Kitcher se hace cargo de eso, ¿sí? Vamos a decir que sí, no nos interesa tanto. Respecto de la generalidad y especificidad, parece que también, ¿sí? No big thing acá, pero me interesa lo siguiente. Sin embargo, como el caso del enfoque causalista, el unificacionismo tiene problemas respecto a la exigencia de elucidación, respecto a la idea de hacer más claro el problema de explicación. Si bien la idea de patrón argumentativo y simplicidad son más claros que el de explicación, sin embargo existen problemas de ponderación entre los tres criterios de simplicidad y comparabilidad relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos te tomás en serio esta idea de Kitcher, de tenés tres criterios, la cantidad de fenómenos, el número de patrones y la, ¿cómo era? Y el rigor de los patrones, esos tres criterios son conflictivos entre sí. Es decir, entonces necesitas alguna forma de ponderarlos, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor este patrón es poco riguroso, pero abarca un montón de fenómenos. Y a lo mejor este es tremendamente riguroso, pero abarca muy poco. ¿Con cuál me quedo? ¿No? Es decir, ¿cómo pondero, ¿no? ¿Cuál es el criterio para ponderar entre esas tres exigencias de la unificación según Kitcher? ¿No? Y después hay algo, es medio complejo, yo no lo quiero obviar con esto, pero hay algo acerca de cómo expresamos los patrones, ¿no? Hay algo acerca del lenguaje que se utiliza que podría dar por tierra la idea de equivalencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, tradicionalmente tenés primera ley de Newton, segunda ley de Newton, ¿no? Tenés distintas leyes de Newton. Y eso es una forma de expresar la física newtoniana. Pero también podrías decir, no, bueno, en realidad son el mismo gran principio. Los junto a los tres con un i en el medio, ¿no? Y entonces ahí tengo una súper, ¿se ve? Tengo un único patrón. Hay algo acerca de esta idea de explicar es reducir la cantidad de principios que necesito para
explicar, ¿sí? Que es muy dependiente del lenguaje que uses, ¿sí? Y eso es un problema, ¿no? Es un problema porque en algún sentido, ¿no? O sea, no debería ser, debería ser lo mismo agarrar a Newton con las 3 leyes que con las 3 leyes unificadas. Es decir, es lo mismo, son equivalentes, y sin embargo, si vos te tomás en serio la idea de simplicidad, esta que unifica todos los principios en un macro principio, ¿sí? Es más explicativa que los 3 principios por separado. ¿Se ve? Y esto es algo problemático, parece ser muy dependiente del modo en el cual expresamos las teorías. Y esto también es un problema, no debería ser el caso, ¿sí? No debería ser tan dependiente de cómo expresamos la teoría, porque es solo una expresión, la teoría es la misma. Problema gigantesco que, o sea, ¿no? Algo que veíamos muy al principio, que es, ¿qué idea de teoría entendés? ¿Cuál es tu noción de teoría? ¿No? Y acá se juega muchísimo dentro de grandes problemas de filosofía de la ciencia. Porque hay gente que realmente cree que si vos escribís distinta la teoría, es otra teoría. Y eso es un problema, ¿no? Hay algo que está mal en eso. Y el problema es cómo capturar adecuadamente la idea de que distintos enunciados pueden expresar la misma teoría. Es un problema gigantesco dentro de filosofía. Y bueno, hoy por hoy sigue siendo una de las discusiones. ¿Cómo expresás adecuadamente una teoría? Vamos. Agarren un manual de biología del secundario y se van a dar cuenta de eso. O sea, no, por ejemplo, en mi caso predilecto es la idea de teoría de la evolución. La teoría de la evolución, yo siempre digo, son 2 teorías. ¿No? Sí, son 2 teorías conectadas. Sin embargo, o sea, y eso, perdón, está claro que son 2 teorías conectadas, eso carece de discusión, porque podrías tener selección natural sin origen común y origen común sin selección natural. Si son independientes en este sentido de independencia de los principios, ¿no? Son principios independientes entre sí. Y sin embargo, en general, se presenta como una única teoría, ¿no? Se habla de la teoría de la evolución de Darwin como una teoría, ¿no? Entonces, por eso les digo que a veces es una cuestión más de lenguaje que de la teoría, ¿sí? Porque no, o sea, es como que engañosamente, ¿sí? Con el lenguaje unificamos cosas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, esa teoría de la evolución de Darwin explica la diversidad y la exquisita coadaptación de los bichos. Pero en realidad, esos son fenómenos que lo explicás con 2 teorías distintas. ¿Se ve? Eso es lo loco, digamos, ¿no? Que dependiendo de cómo vos lo expreses, vas a tener una visión, en este caso sobre la teoría fundamental de la biología, u otra, ¿no? Y parece ser un problema interesante. Y además, de nuevo, vuelve a un problema central. Los científicos y las científicas, y esto me ha pasado charlando con ellos, ¿no? Esto no lo digo como filósofo, lo digo como persona que se relaciona con gente que hace ciencia, tienen o sea, las intuiciones que estamos discutiendo acá del causalismo y del unificacionismo, las tienen muy presentes. Es decir, efectivamente, en la cabeza de uno, una científica, explicar es dar una historia causal y unificar fenómenos bajo unos pocos principios, ¿sí? Eso está claro, ¿no? Hay algo ahí que está claro. Es muy difícil capturarlo filosóficamente. ¿Sí? Es muy difícil tener una buena teoría sobre la explicación. Hay intentos, yo les voy a dejar el resto del texto de José, en el cual él hace un intento por tener una visión general. Yo creo que de lo que se ha escrito hasta ahora, y yo sobre explicación leí mucho, y sobre eso leí mucho, es un tema que particularmente me interesa, creo que la propuesta de José es lo más cercano a una buena teoría general de la explicación. Para darla tendría que... o sea, es imposible de dar. Es imposible de dar en un curso de esta naturaleza porque tenés que aprender, teoría de conjuntos, tenés que tener un andamiaje conceptual previo que es más complejo y que no se llega a ver en un curso estándar de filosofía, pero sí hay propuestas superadoras. Rodri. Profe, ¿y qué pasa con esas explicaciones que unifican razones a partir de algunas leyes generales, pero se contraponen a otras que hacen lo mismo? Pienso, por ejemplo, en el campo de la economía. Bueno, muy interesante. Ahí, ¿qué es lo que te diría Kitcher, por ejemplo, ¿no? Si te diría un unificacionista, te diría, bueno, tenés estos 3 criterios, ¿no? Fíjate cuál lo hace mejor.
pero incluso siendo completamente equivalentes. Asumamos que hay un escenario en el cual son completamente equivalentes, ¿sí? Vamos a diseñar un escenario, un experimento mental, ¿no? Son totalmente equivalentes. Ahí tenés uno de los problemas, no uno de los problemas, una de las características de la ciencia que en los manuales, por ejemplo, cuando le enseñamos a los pibes y a las pibas, no aparece. Y es que en ciencia los hechos infradeterminan la teoría. Vos podés explicar los mismos hechos con un montón de teorías distintas y los hechos mismos no te dicen qué teoría es la mejor. La elección de teorías no se define única y exclusivamente en función de cómo las teorías se acomodan con los hechos, porque hay potencialmente infinitas teorías que se acomodan bien con los hechos, siempre. ¿Se ve? Es decir, yo para cualquier conjunto de hechos que, ¿no? Agarramos una parte del mundo, la recortamos, ¿no? Lo ponemos así entre paréntesis. ¿Quiero explicar esto? ¿Sí? Hay infinitas teorías posibles que lo explican y lo explican igual de bien en el sentido de igual acomodadas con los hechos, ¿no? Esto es lo que se llama infradeterminación de la teoría por los hechos. Los hechos no te dicen, no te determinan qué teoría es la correcta. La elección de teorías es fáctica, es decir, por supuesto tiene que estar acomodada a los hechos, ¿no? Pero además no es solo eso, ¿sí? Por ejemplo, tiene que estar acomodado a los hechos que tomemos y a hechos y predecir cosas, ponele, ¿no? Solo quedándonos en el terreno de teoría y hecho. Pero además, después tenés consideraciones de valor, ¿sí? ¿Qué teoría es más simple? ¿Qué teoría es más elegante? ¿Qué teoría es más precisa? ¿Qué teoría es más, ¿no? Más general, ¿sí? Después tenés, ahí vuelven, ¿no? Las intuiciones de unificación. Después tenés qué teoría es más genuina en el sentido de qué teoría es más verosímil. Y la verosimilitud, es decir, la idea de que la teoría sea, no, porque, qué sé yo, si vos tenés dos teorías equivalentes empíricamente, una que te dice que la gente le va mal en la escuela porque no desayunó, ¿no? Porque no tiene acceso a alimentos básicos para estar bien. Y una teoría que es equivalente empíricamente, que te dice que a la gente le va mal por el talle del pie del zapato, ¿sí? Aunque sean, no lo son, pero aunque sean empíricamente equivalentes, ¿sí? Vos una la rechazás porque es inverosímil en función de todo el conocimiento que tenés. Volvemos a la idea anterior. La ciencia es un sistema de conocimiento, no son ideas aisladas. Este es un problema de Hempel. Acá es donde está, para mí, uno de los grandes problemas de Hempel. Hempel no tiene una perspectiva general en su teoría de la explicación sobre el sistema de conocimiento, que sí tiene, por ejemplo, Kitcher, que Kitcher está pensando, bueno, ¿cómo comparamos entre patrones? ¿Cómo discuten teorías? ¿Cuál es más unificadora que cuál? ¿Se ve? Sí, hay una discusión. Pero vos apelás a valores para elegir entre teorías, valores que no son fácticos, valores como la verosimilitud. La verosimilitud es una función del resto de teorías que sí aceptás. Es decir, vos tenés vos tenés un montón de conocimiento científico previo a cuando haces ciencia, entonces, en general, las teorías que aceptás son verosímiles. ¿Esto quiere decir que la verosimilitud, que la generalidad, que la fecundidad de estos valores sean los únicos criterios? No, también tenés toda otra serie de problemas, que es lo que vamos a ver la próxima clase, que son los valores no epistémicos, sino valores de naturaleza social. Por ejemplo, damos por probado que una vacuna es segura y funciona, ¿sí? A partir de muchísima más evidencia de lo que damos para cualquier otra cosa. Es decir, la cantidad de evidencia que hay que producir para salud es muchísimo más grande que en cualquier otra disciplina científica, en cualquier otra explicación incluso de las ciencias biológicas, digamos, de las ciencias de la vida. ¿Por qué? Porque creemos que la vida es buena y hay que protegerla. Es decir, ahí intervienen valores, ¿no? Elegimos teóricamente en función de valores que ni siquiera son epistémicos, son valores sociales. El hecho de que la vida humana es valiosa y debe ser protegida es un valor. Es ideología, digamos. Se ve, digo, y no lo estoy diciendo mal, lo estoy diciendo como lo que es, de hecho, ¿sí? Y esto ocurre con muchísimo, es decir, cuando se discute acerca de por qué las extrapolaciones desde modelos animales hacia humanos son peligrosas, cuando se habla, por ejemplo, de conductas, ¿no? O de salud mental. Lucía Chiche es una persona que yo estimo mucho. Pensamos muy distinto muchas cosas, pero la respeto mucho porque tiene un trabajo muy lindo sobre el modo en el cual se utilizan modelos animales en psiquiatría,
por ejemplo, ¿no? ¿Está mal usar modelos animales en psiquiatría? No, está muy bien. Somos mamíferos, ¿sí? Seguramente, si hay algún animal que pueda servir como modelo, sean otros mamíferos, ¿no? Está claro eso. Ahora bien, ¿es directa la extrapolación? Uno puede extrapolar de la conducta de la conducta de olisqueo de un ratón, la conducta de ansiedad de un ser humano, lo puede equivocar. Quizás no, hay que ser cuidadoso. Es decir, ahí no es que no, sino que intervienen factores ¿no? Te exigen más que la mera descripción de la conducta de un ratón, ¿no? Tenés que hacer algo más, ¿se ve? Y todo esto son valores sociales, morales, ¿no? Son políticos, ¿no? Porque en la ciencia también ocurre esto. Si vos no te... Digo, fíjense cómo se financia investigación, ¿no? Entonces, ¿dónde se pone la plata? ¿Por qué se pone ahí, no en otro lado? ¿Qué consecuencias tiene que se pongan ahí y no en otro lado? ¿No? ¿Se ve? Digo, si cuando vos te tomás en serio el trabajo filosófico, que es entender cómo funciona la ciencia, qué es la ciencia, ¿no? Y vas a cómo se eligen teorías, es donde te das cuenta de lo holístico que es esto, pero no en sentido vago, en sentido impreciso. Lo holístico en el sentido que vos tenés un montón de factores en la elección de teorías que no se limitan a los factores fácticos. Y no se limitan a los factores fácticos porque por la filosofía sabemos que los hechos no te determinan la teoría. Nunca, ¿no? Entonces, es muy interesante. Esto es, para mí, si uno logra, en un contexto de un aula de biología, tratar este tipo de problemas adaptado al nivel que estamos discutiendo, ¿no? Digamos, sabiendo que uno, o sea, yo ahora tengo delante adultos y adultas que están en su carrera universitaria y tienen, ¿no? O sea, sabe que no es lo que quizás se encuentre en un aula de secundario. Sin embargo, si uno logra tratar estos problemas de complejidad, al menos someramente, le abrís la cabeza a los pibes. Le abrís muchísimo la cabeza, ¿sí? Dejan de pensar la ciencia como un fenómeno lineal y aburrido, ¿no? Para mí, ya con esto termino la locución, hay un problema con cómo enseñamos ciencia que la terminamos enseñando como una especie de verdad revelada, como una especie de, hubo un tipo muy genio, Einstein, Darwin, ¿no? Quien sea, ¿sí? Que propuso estas ideas y tenía razón, y esta es la verdad, ¿no? Y quizás es cierto que sea verdad, ¿no? Digo, quizás es cierto. Pero el problema de enseñarlo así es que lo vuelve poco interesante. Lo vuelve tan interesante como creer en cualquier otra cosa, porque es una verdad revelada. ¿Se ve? Y la verdad es que la ciencia es lo que menos se parece a una verdad revelada. Es un quilombo, ¿sí? Y justamente de esa inestabilidad conceptual es que nace lo que hace a la ciencia ser el modelo de conocimiento más poderoso de cuantos hemos tenido, digamos, ¿no? Sí, sí, ¿no? No hay verdad revelada, no hay autoridad, ¿no? Todo es un quilombo, la gente se pelea y produce conocimiento. Rodri. Y también, profe, no solo presentar a quienes propusieron teorías hoy exitosas como genios, sino también pintar como giles a los que cometieron errores o propusieron teorías que después se demostraron que no eran, porque hoy cualquiera agarra un manual de ciencias naturales y Lamarck, que era un genio de su tiempo y que hizo aportes increíbles, es el francés que decía que las jirafas tenían cuello largo porque se tiraban para comer hojitas. Y además, lo cual es comiquísimo, bueno, vos no hiciste historia conmigo, yo insisto mucho en historia, en general, y esto me pasó a mí, te lo digo, esto me pasó a mí como docente, yo agarré, cuando me llaman para formar parte del equipo de UBA 21, del sistema a distancia de la UBA, para dar introducción al pensamiento científico, me llaman básicamente porque necesitaban a alguien que revise lo que se había escrito en el manual, lo que decía sobre Darwin, ¿sí? Viste que uno de los contenidos mínimos de introducción al pensamiento científico es revolución darwiniana. Bueno, lo que decía era una burrada tras otra. Una burrada tras otra de desconocimiento absoluto de la historia del pensamiento evolutivo, ¿sí? Y una de las cosas que decía, y una de las cosas que a mí más me molesta, porque es algo que se reproduce en todos lados, la idea es que la gran diferencia entre Darwin y Lamarck es que para Darwin los cambios en la especie se producen a partir de variaciones aleatorias y Lamarck considera que que los cambios se producen por presión ambiental, ¿no? Es decir, vos tenés uso y desuso por presión ambiental y ahí ¿no? Darwin, primero, era un lamarckiano.
Como todo evolucionista de la época, era tan lamarckiano como cualquier evolucionista de la época, ¿sí? Entonces, él reconocía tanto la ley de uso y desuso, es decir, una de las formas por las cuales se adquieren variaciones es por uso y desuso, y además aceptaba la herencia de caracteres adquiridos. Darwin lo acepta, hay que leer el origen de las especies nada más. Lo dice ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Darwin que es innovador? No limitarse a eso. Darwin se da cuenta, ¿sí? Que esa idea, que la idea de uso y desuso más herencia de caracteres adquiridos no alcanzaba para explicar la perfección de adaptación de los organismos, ¿no? Sí, necesitabas más mecanismos. Y ahí postula la selección natural y postula la idea de que pueden haber cambios aleatorios. Pueden haber. ¿No? Digo, es decir, no rechaza para nada el lamarquismo. ¿Qué es lo que rechaza Lamarck? Y esto es lo que nadie te cuenta, porque como vos bien decís, para la gente Lamarck es el boludo que decía que se estiraba los cuellos la jirafa para alcanzar la hoja. Lamarck, lo más importante de Lamarck no es eso. El mecanismo general de la evolución de Lamarck no es el uso y desuso. Lamarck propone que los organismos tienden a la complejidad. Lo que Lamarck propone es que los bichos están en una escala de perfección y complejidad. A más simple es el bicho, más imperfecto, a más complejo, más perfecto. Nosotros seríamos la forma más perfecta, más cercana. No, porque era un evolucionista cristiano, como lo eran todos en su época. Entonces creía que había una escala del ser, una escala de la perfección, y los bichos tendían a la complejidad. Esto no se enseña y es tremendo, porque ahí es donde está la pelea con Darwin. Darwin lo que no reconoce, lo que no acepta, es la idea de que los bichos tiendan, que haya algo así como una dirección de la evolución. Una consecuencia de la selección natural es que la evolución no tiene una dirección prefijada. ¿Se ve? Eso es lo genuinamente darwiniano y lo genuinamente antilamarquiano, ¿sí? Pero como se enseña ciencia leyendo manuales y leyendo manuales de manuales, se escriben manuales leyendo otros manuales, ¿sí? Tenés una versión ridícula de la historia que esconde lo auténticamente interesante. Juan Carlos. Sí, bueno, iba a eso, ¿no? En la escuela se va a la simplicidad, se simplifica todo eso y a lo simple. Al explicar a lo que decía Lamarck es simplemente simplificar a lo que él realmente, las teorías de él. Y se acota o no se explica de dónde, del punto de partida de Darwin, que era lamarckiano, como decías vos, de esa época, ¿no? Porque se piensa desde acá, desde el punto de hoy, de esta época, no se piensa desde allá, y ahí se simplifica un montón de conocimiento, un montón de perspectiva, y se agota todo eso, simplifica. Es lo que decía Kuhn acerca de que la historia de la ciencia borra sus huellas. Es decir, vos construís una historia de la ciencia de vencedores y vencidos. Lo cual es ridículo. Lo cual es ridículo. Pero bueno, eso no se limita solamente a la ciencia. Ustedes dos, el cuatrimestre que viene, me imagino que van a acusar historia conmigo, si no los voy a matar, ¿no? Que me lo deben. No, digo, y ahí, porque creo que las demás, la mayoría ya cursaron. Es una de las cosas que vemos, pero sobre todo lo vemos, lo que vos decías, ¿no? El problema de juzgar desde el presente la historia, ¿sí? De hacerlas de ese lugar, es que oculta lo que la historia tiene interesante para enseñar. Es decir, haces una historia más vamos a decirlo así, ideológica, ¿no? Esta idea de super genios que combaten contra boludos, ¿no? Porque eso es ideológico. Porque eso no solamente sucede, bueno, en la ciencia, sucede en todo lo que es historia en general. Siempre, como está el dicho, ¿no? El vencedor es el que escribe la historia, sí. Y se borra. Y sucede en todo. En la primaria, la primaria que cursamos nosotros, ¿no? La historia que se cuenta en los manuales de los capelús viejos, digo yo, ¿no? Y no te cuentan lo interesante del desarrollo de cómo se llega a eso. Pero justamente, la pregunta es cómo usamos la historia de la ciencia para enseñar ciencia, ¿sí? Tiene que ver con este tipo de discusiones. Y por supuesto, y acá es donde se conecta, vos podés hacer una mejor historia de la ciencia si solo si tenés algún tipo de, al menos algún tipo de noción filosófica, ¿sí? Sobre el tipo de problema que se discute, ¿sí? Porque si no, si no el trabajo histórico es ciego, ¿no? Es como simplemente acumulás data, pero acumulás data en algún sentido, ¿no? Tiene un sentido. Y por ejemplo, un sentido es mostrar qué es lo revolucionario de Darwin, ¿no? Porque esa es una discusión. ¿Qué es lo revolucionario de Darwin? Meyer, por ejemplo, gran filósofo de la biología,
dice que no hay revoluciones en biología. Ustedes lo leyeron, ¿no? Mayr se opone a la idea de que hay revoluciones en biología. Ahí la historia que vas a construir, si como Mayr crees que no hay revoluciones en biología, es muy distinta a la historia que vas a construir si sos kuhniano y considerás que efectivamente hay periodos de grandes revoluciones científicas. ¿Se ve? Entonces, la historia no solo la escribe Whig o anti-Whig, que es como se dice, ¿no? O sea, desde el presente o intentando ponerte en el lugar del otro, sino que lo haces desde una perspectiva filosófica determinada, desde una lectura sobre qué es la ciencia. Toda historia de la ciencia presupone una lectura sobre cómo funciona la ciencia. Por eso Popper construye una historia de la ciencia en la cual básicamente hay conjeturas y refutaciones, y por eso Kuhn construye una historia de la ciencia en la cual lo que tenés son grandes procesos de acumulación donde la gente no discute el fundamento del paradigma y procesos de grandes cambios conceptuales que cambian el modo en que hacemos ciencia. Te pueden contar el mismo episodio científico, el mismo episodio de historia de la ciencia, y sacar conclusiones totalmente distintas, ¿no? Entonces, es importante no ser ingenuo cuando nosotros enseñamos en el aula historia, porque hay parte, aunque sea muy básica, de historia que vas a enseñar en el aula, historia de la biología. Entonces, si te vas a poner a presentar Darwin, vas a tener que hablar de Lamarck, vas a tener que hablar de creacionismo versus evolucionismo, o de fijismo versus transformismo, ¿sí? O sea, va a tener que hablar de ese tipo de problemas, ¿sí? Y ahí vos tenés que ser consciente que la historia que cuentes presupone una visión sobre la ciencia, presupone una determinada visión filosófica sobre la ciencia, ¿no? Y por lo menos, no te digo tener la más sofisticada, no, te digo saberlo, ¿no? Y no caer en la trampa que uno se pone a sí mismo, de creer que uno enseña desde la neutralidad, porque eso es ridículo, Y esto no nos lleva ni al relativismo, ni al subjetivismo, no, nos lleva a tomarnos en serio el laburo. De decir, bueno, siempre que estoy contando algo, lo estoy haciendo desde determinado enfoque filosófico e historiográfico, ¿sí? Y esto es central. Y además ayuda a enseñar ciencia. Eso lo vamos a ver en historia. No puedo decir acá, tengo mis límites. Pero sí estoy de acuerdo con las discusiones que estamos teniendo, que a veces uno, cuando, no sé, les enseño explicación, que es un problema filosófico bastante robusto, que tiene su trayectoria y qué sé yo, uno parece que está aprendiendo algo que no tiene nada que ver con lo que... Pero no, o sea, la clave es que no. La clave es que vos esto, de alguna manera, ¿sí? Lo estás enseñando cuando enseñás ciencia, ¿sí? Solo que a veces no te das cuenta de qué idea de explicación enseñás cuando explicás explicación en clase, digamos. A lo mejor no lo sabés, a lo mejor no sos consciente, a lo mejor no lo reflexionaste. Justamente el trabajo de estas materias es que reflexiones sobre eso, ¿no? Que reflexiones sobre tu práctica de enseñanza y qué ideas filosóficas subyacentes tienes. Bien. Vamos con lo que se supone que es la clase de hoy, que es la clase 2, leyes en biología. El problema de leyes en biología es increíblemente largo, ¿sí? De hecho, es para mí si no es el otro gran problema de filosofía de la biología, ¿sí? Acá ya estamos en problemas puntuales de biología, ¿sí? Acá solo vamos a hablar de problemas de biología, ¿sí? Si se fijan, todas las concepciones sobre explicación que vimos, tanto el enfoque hempeliano, por supuesto, como el causalismo o el unificacionismo, ¿sí? Y cualquier otro del cual tengamos conocimiento, menos el mecanicismo, presuponen la idea de leyes. Presuponen la idea de que hay un tipo especial de enunciado en ciencia, un tipo especial de herramienta científica que llamamos leyes, ¿sí? Y que toda buena explicación apela a leyes. Eso es como una de los corolarios de lo que vimos, ¿no? Porque tanto el hempelianismo como el causalismo como el unificacionismo le dan un lugar bastante importante a las leyes en las explicaciones científicas, ¿sí? Ahora, uno de los problemas centrales de la filosofía de la biología, como disciplina ahora, como una nueva disciplina independiente, ha sido determinar si efectivamente existen leyes en biología, porque una de las posiciones más extendidas es que no existen, ¿sí? Entonces vamos a ver la discusión acerca de si existen o no leyes en biología en el sentido de ley que tenemos que primero precisar, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué demonios es una ley científica?
¿no? Porque si lo que queremos saber es si hay leyes en biología, lo que primero tenemos que saber es que es una ley científica, ¿sí? Yo, fíjense que acá hablo de ley científica y no de ley de la naturaleza, como hablan otros, ¿sí? Esto es una decisión, eso es una toma de posición, ¿sí? ¿Por qué? Porque ley de la naturaleza presupone algo así como que sabemos realmente las leyes que están estructurando el mundo, ¿sí? Y yo soy ascético respecto a eso, yo no me pronuncio, simplemente lo que sé es que las leyes científicas, ¿sí?, logran una explicación del mundo mejor que si no están, ¿no? Entonces, las denominaciones científicas, y también ¿por qué? Porque ha habido otras leyes que hemos considerado de la naturaleza y que nos hemos dado cuenta que no es el caso, ¿sí? Por ejemplo, caída libre, ¿no? O sea, la idea de que la caída libre es relativa al peso, ¿sí? Fue una ley de naturaleza sobradamente probada hasta que alguien dijo, no, rozamiento. Y ya sabemos que los cuerpos caen a la misma velocidad en caída libre, en cierto contexto, ¿no? Ley científica. Más contenido que ley de naturaleza, ¿sí? En general, se acepta que es un enunciado que expresa una relación universal, es decir, sin excepciones, ¿no?, y no limitada a un espacio y un tiempo. Es decir, porque a veces, esto es importante, van a leer, cuando lean el texto, van a ver que a veces universalidad se entiende como sin excepciones, ¿sí?, que ocurre en todos los casos, ¿sí?, y a veces como no limitada espacio-temporalmente, ¿no? Como que opera universalmente. Son las dos cosas, ¿sí? Universal son las dos cosas. Que además es necesaria. Problemón, ¿no? Hay enunciados que son universales, ¿sí?, en el sentido de que se cumplen todos los casos, ¿no?, y no está limitado a un espacio y un tiempo. Imaginemos, vamos a sacarlo de no limitado a espacio y un tiempo, para que entiendan a lo que me refiero. Si yo digo, todas las monedas que tengo en el bolsillo derecho son de 2 pesos, eso es un enunciado que es universal en su contexto, ¿no? Lo estamos acotando solo por el ejemplo, ¿sí? Que se cumple sin excepciones, efectivamente todas son de 2 pesos, ¿sí? Y lo puedo formular como, si algo es una moneda que está en mi bolsillo, entonces es de 2 pesos. Entonces, lo puedo formular como una ley, ¿sí? Ahora bien, ¿eso es contingente o necesario? ¿Es necesario que las monedas que están en mi bolsillo sean todas de 2 pesos? ¿Podría ser el caso que no lo fuera? Por supuesto que podría ser el caso, ¿sabes? El hecho de que algo se cumpla en lo general no quiere decir que además sea necesario, ¿sí? Uno de los grandes problemas respecto a leyes es distinguir entre regularidades accidentales, en cosas que se cumplen de manera accidental, y cosas que se cumplen necesariamente. La idea es que las leyes científicas no solo son universales, sino que además tienen fuerza de ley. Hay una relación nómica, hay una relación necesaria entre los elementos postulados. Entonces, cuando yo digo que fuerza es igual a masa por aceleración, no quiero decir que, bueno, coincidió que en todo el universo F es igual a m por a. No, lo que estoy diciendo es que eso se cumple, ¿sí?, con fuerza de ley. Lo que estoy diciendo es que es necesario que así sea, no es accidental, ¿sí? En la literatura filosófica, el tratamiento de leyes consiste en dar condiciones necesarias y suficientes para diferenciar un enunciado universal nomológico, o sea, de ley, y uno accidental. No vamos a entrar en esta discusión más que colateralmente en cuanto nos sirve para hablar del problema de las leyes en biología, ¿sí? Pero en general la discusión que se da en el terreno filosófico sobre leyes es cómo distinguir adecuadamente regularidades necesarias, regularidades accidentales y qué hacer con las excepciones. Y todo eso lo vamos a tocar, pero respecto de biología, ¿no? Ahora vamos con la pregunta. Entonces, dado esto, la idea de que las leyes son enunciados universales, necesarios, ¿sí? Existen leyes, perdón, el ejemplo más obvio es a 0 grados el agua se congela, ¿no? Cuando el agua se pasa a hielo, se expande, ¿se ve?
Son enunciados de ley en el sentido, son de la química, son leyes súper simplificadas, pero la idea es que son leyes porque se va a cumplir siempre y en toda circunstancia, ¿sí? Y además es necesario que así sea, no es casual. Entonces, eso sería una ley. ¿Existen leyes de ese tipo en biología? Está la pregunta. Vamos a ver aquellas posiciones que sostienen la vía negativa primero. Vamos a ver aquellos que se oponen a la idea de que hay leyes en biología. El principal argumento, el argumento más utilizado, es que la complejidad de los fenómenos biológicos, igual que la complejidad de los fenómenos sociales, ¿sí?, vuelven poco plausible el establecimiento de leyes científicas, ¿sí? Es decir, es tan enquilombado el mundo natural, ¿sí?, en el sentido de las cosas vivas, que es difícil establecer leyes. Además, y esto también es el otro gran argumento, los fenómenos biológicos están sometidos a un proceso evolutivo, lo cual los vuelve irrepetibles. ¿Cómo podrían formularse leyes universales y restrictas sobre fenómenos de este tipo? ¿Sí? ¿Cómo formular leyes universales y necesarias sobre fenómenos que son tremendamente complejos, pero además están sometidos a evolución? ¿Se ve esto? Es decir, vos predicás algo de los guepardos, ¿sí? Vos intentás hacer una ley sobre los guepardos. Si algo es un guepardo, corre rápido, ¿sí? Y dentro de 1000 años, lo que llamábamos guepardo ahora son tepardos y caminan muy lento. La biología te permite sospechar que eso pueda pasar, ¿sí? Porque los procesos, los fenómenos que vos sobre los que querés legislar, ¿sí?, son fenómenos sometidos a la evolución histórica. ¿Se ve? Entonces, ahí hay una primera sospecha de que es difícil. Algo que va a ser muy influyente, y lo vamos a ver, es la posición de Smart, según la cual las generalizaciones que se utilizan en biología, los enunciados generales que se utilizan en biología, pertenecen a la historia natural, que uno hace historia natural, por lo tanto son contingentes, ¿no? Es decir, como cuando uno hace una generalización en historia humana, ¿no? Vos ponele, cuando decís, bueno, los grandes cataclismos van precedidos de grandes procesos migratorios, ¿no? Y vos decís, re ley de historia, y viene Pompeya, que fue lo suficientemente rápido el cataclismo para que no haya proceso migratorio que valga, ¿no? Quedar todos abajo de él. ¿Se ve? Entonces, la idea de Smart, que es tremendamente influyente, vamos a ver que básicamente todos repiten alguna versión más sofisticada de esta idea, es que vos lo que haces en ciencia, en biología, particularmente esta discusión se da mucho en biología evolutiva. Después vamos a ver que cuando estás en otra rama de la biología es todavía más problemático. Pero la idea es que se utilizan generalizaciones, ¿sí? Pero esas generalizaciones no son leyes científicas, sino que forman parte de historia natural, ¿no? Son parte de la historia natural. Y como la historia no tiene leyes, como la historia no natural o historia humana. ¿Sí? Profe. Sí. Entonces, cualquier fenómeno sobre el que yo quiera elaborar una ley, por más obvio que me parezca, siempre está sometido a que en un futuro quizás la cosa cambia, entonces yo no puedo decir que esto es así. Sí es, yo diría que es un buen punto para decir, bueno, entonces los de física tampoco, ¿no? Hay leyes. Sin embargo, el punto es, pensar que acá está muy influenciado por el problema de la evolución biológica. Es decir, vos, se supone que en el universo no vivo, ¿sí?, tenés lo que los filósofos llaman natural kinds, clases naturales. Cosas como el borio, ¿no?, o el estaño, o no sé, o los spin de los electrones, ¿sí? Tenés cosas que son lo que son y no cambian, no están sometidos a evolución, ¿sí? Por supuesto, el mundo se podría acabar, ¿sí? Pero la idea es que vos en física y en química hacés leyes sobre elementos que son clases naturales, que son las que son, están cerradas, digamos, ¿no? Agarrás la tabla periódica y tenés elementos que no están sometidos a proceso de evolución, ¿sí? Sin embargo, las cosas vivas sí, ¿no? Entonces, ponele, vos querés hablar de mamíferos, ni siquiera de especies, mamíferos. El problema de los mamíferos es que están sometidos a proceso evolutivo. Entonces, vos predicás algo de los mamíferos ahora, ¿sí?, y lo que estás expresando, según Smart, es una generalidad que funciona, ¿sí?, ahora, ¿sí?, que funciona sobre cierta configuración de la historia evolutiva. Pero como esto es historia natural, al haber cambios, eso va a dejar de valer,
no es una ley, porque no es universal y no es necesaria. ¿Por qué no es necesaria? Porque la historia evolutiva podría haber sido otra. Hojaldre, hay un argumento ahí que es más poderoso. Nosotros sabemos, porque somos darwinianos, que la evolución es contingente. Es decir, que no la evolución, el resultado de la evolución es contingente, ¿sí? El resultado de fuerzas evolutivas, selección natural, deriva, migración, mutación, ¿sí? Y del contexto, ¿no? Digamos, y de, qué sé yo, y de que cae una bomba, o no sé, o hay un predador que le gustan las polillas de color azul y se extinguen de color azul. Se ve, es decir, el proceso evolutivo da resultados contingentes. Entonces, sobre esos resultados contingentes no cabe predicar leyes más que generalizaciones históricas, que es lo que sostiene Smart. Alguien que le hace la segunda Smart, ¿sí? Es Popper, ¿no? Popper ya es un viejo conocido, ¿no? Uno de los más influyentes opositores, no el más firme, pero más influyente, ¿sí? Es Popper, porque además era un filósofo tremendamente influyente. El hecho evolutivo, esto es lo que decía ahora, ¿no? La forma específica en la que se ha dado la diversificación del árbol filogenético es un hecho singular e irrepetible, como la caída de Roma o el gol de los ingleses, el gol a los ingleses, ¿sí? O sea, son hechos históricos, digamos. Podrían no haberse dado, ¿no? Roma podría seguir existiendo y el Diego podría haberle errado el final de la carrera del gol de los ingleses. Podría haber ocurrido cualquier cosa, ¿se ve? Entonces, esto es interesante porque muchas veces, también me sirve para hablar de cómo uno enseña en el aula, cuando vos hablas del proceso histórico de diversificación, muchas veces lo hablamos como un proceso guiado. Y no es guiado porque hay reglas que guían el proceso de evolución en el sentido de hay leyes que funcionan como selección natural. Yo soy de los que cree que hay leyes, adelante. Después lo vamos a discutir, pero vamos a tener selección natural, origen común, tener deriva, tener migración, tener la ley de Hardy-Weinberg, ¿no? Tenés un montón de generalidades que funcionan, ¿sí? Pero el resultado es contingente. Es decir, esas leyes o mecanismos dan resultados contingentes, ¿sí? Porque son sensibles a las presiones ambientales, ¿no? Es decir, como dice Stephen Gould, si vos agarrás la cinta de la vida y la volvés a pasar, probablemente no existamos. Lo más probable es que nosotros no existamos, digamos. ¿Se ve? Entonces, esto es interesante porque hay algo de la contingencia que es importante enseñar cuando uno enseña biología. ¿Sí? Obviamente es como... Si lo llegan a comprender en toda su profundidad, la piña que se come los pibes cuando vos les explicás lo que es su contingencia como especie, es muy parecida a la piña que se come los pibes cuando se le muere a alguien cercano y entienden que se van a morir, ¿no? Es ese tipo de revelación en la cual decís, o sea, no hay, o sea, estoy acá de pedo, digamos, de pedo en muchos sentidos, no solo en el sentido ontogenético, en el hecho de que mis progenitores podrían no haberse conocido, ¿sí? Sino que estoy en el sentido fuerte. Mi especie podría no haber existido, ¿no? Eso es tremendo. Sobre semejantes hechos irrepetibles, sostiene Popper entonces, no caben leyes generales y necesarias. No podemos determinar la dirección y el carácter de la evolución. Y acá es donde está el punto de Popper. Popper acá está discutiendo, ¿sí? ¿Con quién se está peleando Popper? Con el historicismo, con la idea de que vos podés elaborar, o sea, postular leyes que te permitan predecir cómo se va a desarrollar la historia, ¿sí? Para Popper es inviable la idea de que existen leyes que rigen el proceso histórico, el humano y el natural, ¿sí? Popper se opone a esto por razones fundamentalmente políticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que dice es, la idea de que hay una dirección hacia la que se dirige la humanidad, buena, mala, o la idea que uno puede decir hacia dónde va el futuro, ha dado lugar a las ideas totalitarias, como el fascismo o el comunismo en la lectura de Popper, ¿no? Entonces, si vos sos un liberal como Popper y querés evitar el surgimiento, tenés que combatir al historicismo. El texto se llama La miseria del historicismo y es un texto que, sobre todo si uno no coincide con Popper, hay que leer porque vas a encontrar una cantidad de argumentos que hoy se utilizan contra las posiciones no liberales, interesantísimo, ¿no? Y además vas a ver dónde está la conexión que hace Popper con la teoría de la evolución. Porque, a ver, para Popper, la biología es una disciplina
histórica, Smart, herencia de Smart, fíjense, ¿sí? Y no teórica. Es decir, la biología utiliza leyes de otras disciplinas, utiliza leyes de la física y de la química, pero el resultado que produce coabiología, ¿sí? Todo lo que produce como disciplina, ¿sí? Es historia. Y la historia no tiene una dirección, no tiene un destino, no se pueden elaborar leyes sobre esa historia. Sí podés utilizar digamos, en la construcción de tu relato historiográfico leyes. Y acá es donde es importante señalar una cosa, ¿sí? Popper sí entiende la diferencia que no entiende Smart, ¿sí? Popper es más Smart que Smart, ¿sí? O sea, Popper sí entiende que hay una diferencia entre los hechos que vos explicás, los hechos evolutivos, la contingencia evolutiva, y los mecanismos que lo explican. Es decir, Popper establece esa diferencia que antes yo les decía. Tenés selección natural, deriva, que son principios generales que operan para explicar la evolución, ¿sí? Que son distintos del resultado contingente. Es decir, no es lo mismo el mecanismo evolutivo que el resultado de la evolución. Son dos cosas distintas, ¿sí? Lo que dice Popper, no obstante, Popper entiende esa diferencia, pero lo que sostiene es que en cualquier caso esas ideas generales, como selección natural y qué sé yo, no te permiten una ley general de la evolución. Para Popper lo que no hay es una ley general de la evolución que te permita, como la ley, como la F igual a masa por aceleración, perdón, que es el ejemplo estándar de ley, disculpe, ¿no? No te permite hacer predicciones precisas. Vos no vas a poder determinar el curso, la dirección de la historia porque no tenés una ley general de la evolución. Pero Popper sí distingue entre mecanismos. En ese sentido es muy inteligente. De hecho, esto va a ser importante para la posición a favor de las leyes. Profe. Sí. Entonces, valiéndome de leyes de la física, por ejemplo, y sacando conclusiones en el campo de la biología, igual así todo, yo no podría elaborar leyes biológicas. Porque lo primero que se me ocurre es, todos los humanos mueren, y uno puede decir, no, bueno, en el futuro quizás las máquinas, bla, bla, bla. Pero la física nos dice que el universo tiende a la entropía. Entonces, necesariamente, la vida se tiene que acabar. ¿Por qué esa no podría ser una buena ley biológica? Asumamos que sí, asumamos que vos podés tener leyes de la física y de la química que emplees en tu construcción de la teoría de la historia evolutiva, ¿sí? De la historia natural. Para Popper sigue siendo historia natural. Es decir, fíjate, porque ¿qué es lo que te va a decir Popper? Efectivamente, la biología se nutre de otras disciplinas, ¿sí? Pero el resultado coabiología es una historia natural. Eso es lo que da como resultado. Entonces, justamente porque está sometido a un proceso evolutivo, vos lo que no podés es predecir, ni siquiera utilizando esas leyes físico-químicas, el path de la evolución. No podés predecir el futuro en el sentido de cómo se va a desarrollar esa historia natural. Sí, quizá podés decir tiene un final, ¿no? Si en algún momento no va a haber vida, ¿sí? Y quizás podrías decir tiene un origen, ¿no? Si, no habría problema en las discusiones sobre el origen físico-químico, ¿no? Cómo se inicia la vida. Pero lo que no puedes hacer es determinar la historia evolutiva. Ese es el problema de Popper igual, ¿eh? Popper, ojo que no es, o sea, de hecho, Popper se considera a sí mismo un evolucionista teórico. Él lo que cree que hay competencia entre teorías y eso hace que no tiene una visión muy burda del darwinismo, como la tiene la mayoría de gente, pero él no es enemigo de la biología en el sentido de no la desprecia. Sí tiene claro que vos no podés hacer predicciones sobre el desarrollo evolutivo. Y justamente lo que caracteriza la existencia de leyes es poder hacer predicciones. ¿Por qué? Porque son necesarias y universales. Como vos tenés una ilusión necesaria y universal, tenés que poder hacer predicciones. Entonces, podés decir, pero bueno, si no podés predecir por la naturaleza, pero bueno, pues lo que tenés es una historia. ¿No? Y para él está bien eso igual, ¿eh? Es importante, ese punto es importante porque para él los que quieren hacer, son mesiánicos y quieren hacer predicción sobre la historia, son todos unos chantas y unos totalitarios. Bien, nunca sé cómo se pronuncia el apellido de John Beatty, creo que es Beatty, pero bueno, como sea.
otro, o sea, ya estamos hablando de gente viva, ¿eh? Ya a partir de acá hablamos de gente viva porque es gente que tiene bastante peso dentro de la disciplina. Beatty sigue a Popper, ¿sí? Y va a sostener que en biología hay dos tipos de... Lo que hace es agarrar Popper y decir, ok, sí, pero hay que mejorar un puntito acá. Él distingue entre dos tipos de generalizaciones. Matemáticas, tipo la ley de Hardy-Weinberg, que es la ley que dice que en ausencia de otros, factores evolutivos, tipo deriva, selección natural, mutación, migración, o sea, si no ocurren ninguno de esos factores evolutivos, la herencia mendeliana, digamos, la mera reproducción de una población, tiende a la estabilidad, ¿no? O sea, si no hay ningún tipo de agitación, ¿no? Entonces se mantiene estable las poblaciones. Es algo así, si se acuerdan de física, como la ley de la inercia newtoniana, ¿no? La idea de que a cero fuerzas, ¿no? Una ley de equilibrio. A cero fuerzas operando, las cosas están quietitas, ¿no? Si no hay fuerzas operando, las cosas están quietitas. ¿Se ve? Esto es más o menos la ley de Hardy-Weinberg, pero vamos a decirlo así, en caso biológico, ¿sí? Pero para él, desde la óptica de Beatty, esto es nada más que una generalización matemática. Porque, ¿qué es lo que dice? Vos, la ley de Hardy-Weinberg se deduce, ¿sí? De la ausencia, ¿no? Si pones 0 en evolución, 0 en deriva, 0 en, ¿no? O sea, si vos pones todo a 0, se sigue la ley de Hardy-Weinberg. Entonces, es básicamente una verdad matemática. Es como si te dijera 2 más 2 igual a 4, si quiere. Es oscuro esto, ¿eh? Yo lo discutí con Ariel Roffé, que es un chico, un compañero mío de trabajo, que es especialista en este tipo de problemas más formales, más de lógica formal en biología. Tiene un artículo bastante grosso, lo que pasa está en inglés. O sea, se lo puedo pasar, pero no o sea, porque encima es lenguaje técnico, ¿no? Entonces es medio difícil, pero se lo puedo pasar. Donde él argumenta que en realidad no es una verdad matemática, ni en pedo es una verdad, no tiene sentido decir que es una verdad matemática, es un principio fáctico. Pero bueno, el argumento de Beatty es que tenés regularidades matemáticas, ¿sí? O específicamente biológicas que solo expresan resultados contingentes de la evolución. Entonces, para Beatty no tenés leyes porque tenés o bien enunciados matemáticos vacíos, ¿sí? Que son tautologías, que son verdades lógicas, o tenés enunciados propiamente biológicos, ¿sí? Que solo expresan el resultado contingente de la evolución. Entonces, como tal, no tenés leyes, ¿no? Porque si son universales y necesarias, son verdades matemáticas, o sea, que están vacías. Y si son contenidos biológicos, o sea, si tienen auténtico contenido biológico, son expresiones de los resultados históricos, ¿sí? Es el argumento de Beatty, no hace falta que uno lo compre. Es el argumento que da el chavo, ¿no? Incluso los candidatos más sólidos a leyes biológicas, como la ley de Mendel, acá donde entramos en cosas que si uno se acuerda de genética clásica, uno diría, pero la ley de Mendel se cumple, ¿no? Las leyes de Mendel se cumplen y no son verdades matemáticas. No son verdades matemáticas, son otra cosa, son enunciados biológicos, digamos. Entonces, el argumento de Beatty es que incluso esos candidatos más sólidos a leyes biológicas, como leyes de Mendel, están plagadas de excepciones, y están plagadas de excepciones porque son resultado de un proceso evolutivo que podría cambiar en cualquier momento y desde luego no es necesario. Acá hay un argumento un poquito mejor. Aquí hay un argumento un poquito mejor y más interesante. Fíjense cómo cambia la tónica. Las excepciones que uno encuentra a la herencia mendeliana, ¿sí? Es resultado de que la herencia mendeliana es fruto del resultado evolutivo. Lo que nosotros llamamos las leyes de Mendel no son leyes necesarias en el sentido como es necesario que la gravedad, ¿no? Sino que es resultado del proceso evolutivo. Por eso está lleno de excepciones, ¿no? Está lleno de continuidad. Y como podría cambiar en cualquier momento, no es necesario. ¿Se ve? Es decir, el punto es que la herencia mendeliana la herencia de caracteres podría no ser mendeliana. De hecho, no lo es. Hay un montón de herencia de caracteres que no es mendeliana. ¿Se ve? Entonces, el argumento que está escribiendo Beatty acá es, eso que a vos te pasa con las excepciones en Mendel, es porque las regularidades biológicas, las que no son verdades matemáticas, no son ni más ni menos que expresiones del resultado contingente de la evolución.
Lo único que haces es expresar generalidades sobre el resultado contingente de la evolución. Por eso está plagada de excepciones, por eso no puedes predecir un carajo, ¿no? Ese es el argumento de Vitti. Vitti, por supuesto, está muy en contra, como ven, de que haya leyes en biología, ¿sí? Pero acá le da una vuelta que es interesante, porque en todo esto se mezcla siempre la discusión del estatus de la biología, ¿no? Porque parece que es una discusión sobre si hay o no hay leyes, pero también es una discusión sobre qué tipo de disciplina es la biología, ¿no? Hay una discusión acá sobre eso, hay una discusión de valor, ¿no? Porque si vos decís que es una disciplina histórica y no teórica, está medio diciendo algo como que es una disciplina de segunda. Está diciendo algo más o menos así, ¿no? Entonces, lo que hace Vitti, y me parece que sí es interesante, es defender un pluralismo, ¿no? Esto que te pasa, de que tenés un montón de modelos distintos, solapados, que funcionan medio que, porque todo es contingente, porque el mundo es un lugar revuelto, ¿sí? Es algo bueno, ¿sí? En biología no hay leyes, sino modelos distintos y solapados que nos permiten atender a la diversidad de casos y fenómenos. Es algo bueno. Lo que va a decir Vitti es, no hay que pensar que la biología tiene que ser como la física o la química. Tiene sus características propias y eso es algo bueno, ¿sí? Porque ese pluralismo teórico te permite enfrentar la complejidad de casos, ¿no? El hecho de que vos tengas no unas pocas leyes, sino muchos enunciados y modelos distintos que a veces funcionan, a veces no, es lo que te permite hacerte cargo de la complejidad del mundo biológico. Y vamos con Gould, Gould, ¿no? Ese San Gould, y la ley de Dolo, contingencia versus convergencia. Acá donde se va a terminar de ver que hay algo, no, o sea, lo que ya estamos intuyendo, que la discusión no es solo una discusión en sentido conceptual, sino también política. Vamos a ver. ¿Sí? Gould es un autor especialmente influyente de la vía negativa. Y debemos entender los aportes de Gould desde la férrea oposición a la idea de convergencia evolutiva. Yo les dije, hay una discusión desde los orígenes del darwinismo, que a veces se oscurece por las malas presentaciones de la oposición entre Lamarck y Darwin, y es que parece que una de las cosas más revolucionarias de Darwin es la idea justamente de la contingencia, la idea de que lo que nosotros somos, el patrón de diversificación del árbol filogenético tal y cual como ocurrió, es puramente contingente. La evolución no tiene una dirección, no estamos yendo a ningún lado, no somos mejores que nuestros ancestros en ningún sentido, no hay mejor y peor en la evolución, solo hay variación aleatoria, selección natural y deriva, mutación, etc. ¿No? Es decir, es ciega, ¿no? La idea de que la evolución es ciega y tiende a la contingencia plena. Hay algunos que han sostenido que cuando vos mirás ese árbol filogenético, lo que en realidad te encontrás es un proceso de convergencia. Hay algunos rasgos, algunas funciones, algunas características que han tendido a converger, ¿sí? Y ellos argumentan que si volvieras a pasar la cinta de la vida de nuevo, tendrías reptiles inteligentes. Pero como que en algún sentido la evolución se dirige hacia la inteligencia. Se dirige hacia seres complejos con telencéfalos altamente desarrollados como nosotros, ¿sí? Esa gente no son loquitos religiosos. O sea, lo son, pero no lo parecen. Y tienen mucha bancada, siempre lo tuvieron, tienen mucha bancada económica. Hoy, de hecho, quienes sostienen estas visiones son particularmente la John Templeton Foundation, que es la principal financista de ciencia del planeta. O sea, la organización que más guita mete en ciencia es la John Templeton Foundation, y básicamente financia ese tipo de cosas, ¿no? Investigaciones que dicen, bueno, es cierto que la evolución es ciega, pero fíjate cómo en realidad terminás en bichos inteligentes, ¿no? Entonces, porque en algún momento hay un dios, o qué sé yo, ¿no? Siempre hay ese tipo de intentos. Gould se para de la vereda, literalmente opuesta y dice, no, solo hay contingencia, ¿no? Solo hay contingencia. Y para eso toma lo que él considera un buen candidato para ley, para mostrar que no es una ley, ¿no? Entonces dice, bueno, voy a tomar un candidato que es la ley de Dolo, que establece que la evolución es irreversible, ¿no? Es decir, que es sumamente improbable que a lo largo de una secuencia evolutiva puedan recuperarse de forma completa estructuras ancestrales. Sí tenés atavismos, por supuesto, sí tenés ciertas expresiones funcionales viejas, qué sé yo,
pero una reversión completa, ¿sí?, es imposible que ocurra. Según Gould, esto, que es el mejor candidato a una ley, imagínate, ¿no?, en biología, es, por un lado, infalsable. ¿Qué quiere decir que es infalsable? Que si vos le decís, no, pero mirá, acá tenés este bicho X, ¿sí?, que volvió a volar, había dejado volar y volvió a volar. Dice, no, pero no es lo suficientemente complejo para hacer una reversión completa. ¿Qué es lo que te dice Gould? Que si vos te tomás la ley de Doble en serio, siempre podés decir falta complejidad para decir que hay una reversión completa, ¿no? Es decir, es infalsable porque siempre te podés esconder en la complejidad. Para mí es discutible el argumento de Gould acá, pero bueno, no importa. Para él el punto es que incluso el mejor candidato no es una ley, ¿sí? Sin embargo, frente a Popper, a diferencia de Popper, reconoce que es posible encontrar principios generales altamente abstractos en biología, algo intermedio entre las ciencias históricas y las teóricas, ¿sí? Gould va cambiando posiciones a lo largo de su vida y lo que termina diciendo es cierto que no hay leyes en sensu estricto, pero sí tenés principios generales que explican los mecanismos evolutivos, ¿sí? Y acá él va a enfatizar mucho la diferencia entre ley y mecanismo evolutivo, en el sentido de la ley te tiene que permitir hacer predicciones y ser falsable, y los mecanismos son infalsables. Acá se inicia una larga tradición de mierda, que es decir, que la selección natural, la ley de la selección natural, es infalsable, que es algo así como que siempre es verdadera, ¿no? Como que es tautológica, ¿sí? Los ríos de tinta que se han escrito sobre esa estupidez, ¿sí?, es tremenda, ¿no? Voy a intentar tratarlo la próxima clase como un caso así de polémica científica sobre específicamente biología. Vamos ahora, ¿no? Entonces la posición de Gould. Ahora vamos con fíjense que la posición de Gould ya está empezando a empujar hacia algo más de bueno. Quizás algo hay, ¿no? Hay mecanismos, ¿no? Serán leyes, no serán leyes. Vamos con la vía positiva. Elliot Souber, indiscutiblemente el más influyente filósofo de la biología que existió, creo que ya se murió Elliot, pero bueno, Elliot Souber es el filósofo de la biología, sostuvo que existen leyes de la evolución, pero no leyes empíricas. Es decir, va a retomar un poco el camino de Beatty. Es decir, existen enunciados matemáticos que son verdaderos en la evolución, ¿sí? De nuevo, acá, como ven, es una discusión compleja, porque a veces de énfasis parece coincidir con Beatty en que son matemáticos, pero para él no es un problema. No. La ley de Hardy-Weinberg, en ausencia de fuerzas evolutivas, no hay cambio evolutivo, es decir, la genética mendeliana per se no genera cambios evolutivos. En este sentido, se parece a la ley de fuerza cero de inercia de Newton, pero solo que a priori. ¿Sí? Entonces yo se lo dije antes. Pero acá para mí hay que dar un paso más y decir, ¿por qué es a priori Hardy-Weinberg y no la ley de Newton? ¿Por qué no es a priorística? Hay algo acá que no se termina de ver bien conceptualmente. No todos los argumentos son perfectos. Sin embargo, quien para mí es más, o sea, uno de los más influyentes y que marca mucho la discusión es Kenneth Waters, que lo que va a decir es, hay leyes, lo que no hay son clases naturales. Esto es algo que un poquito ya vimos antes y lo va a recuperar por la vía positiva Waters. A diferencia del mundo de la física, yo no creo que esto sea una diferencia en realidad, el mundo de las cosas vivas es un lugar revuelto. Esto es una frase literal de Waters, ¿no? El mundo de las cosas vivas es un lugar revuelto, el mundo de la física no. Yo no estoy de acuerdo. El de la física también es revuelto. Mirá subatómicamente, ¿no? O sea, solo tenés que poner el foco en lo subatómico. La principal diferencia entre las leyes biológicas y otras leyes científicas es que no hay géneros naturales, es decir, no hay clases fijas, definidas y eternas, ¿no? Claramente delimitadas. Es decir, las entidades de las que hablan las leyes son entidades cambiantes. No está claro, por ejemplo, el estatus de una especie. Acá, otro gran problema de la biología, ¿sí?, es qué carajo es una especie, ¿no? ¿Cómo caracterizamos una especie? ¿Sí? Que es un concepto básico de la biología y, sin embargo, no es tremendamente claro cómo delimitar la frontera, ni la frontera entre especies, ni exactamente qué carajo entendemos por una especie, ¿no? Hay acá una discusión interesante. Waters distingue entre dos tipos de enunciados generales en biología, las distribuciones y las regularidades causales. Acá ya
Waters va a dejar de lado toda la zaraza esa de hay cosas matemáticas y cosas no matemáticas, y va a decir, hay, por un lado, distribuciones, que son enunciados no causales, tipo, muchos pequeños herbívoros canadienses tienen ciclo de 4 años. Eso sería una distribución en el cual se hace una afirmación general, pero restringida, sobre ciertas especies, sobre ciertos espacios, ¿no? Pero fíjense cómo está espaciotemporalmente delimitada. Muchos pequeños herbívoros canadienses, no todos, y habla de herbívoros canadienses, digamos, ¿no? Como que está espaciotemporalmente delimitado. Tienen ciclos de 4 años, ¿sí? Esas son las distribuciones. Y según Waters, son muy importantes en biología y son un grado, digamos, de legalidad, pero las que para él funcionan como tal como leyes son las causales, que son como la otra, que dice, los árboles de hoja ancha tienen tendencia a desarrollar copas que dejan en la sombra los pimpollos rivales. ¿Se ve? Acá también hay algún tipo de referencia espacio-temporal, pero no es espacio-temporal. Fíjense que no se confundan. No habla de este o aquel árbol, ni de los árboles de Canadá. Habla de todo aquello que sea un árbol de hoja ancha, que sería de las cosas de las que habla la biología, ¿no? Mientras que los físicos hablan de cuerpos sólidos, los biólogos hablan de árboles de hoja ancha, ¿no? Desarrollan copas que dejan a la sombra los pimpollos rivales. Esto, en principio, no hay problema para considerarlo una ley, es decir, cumple el criterio de, se supone, universalidad, es decir, no tiene excepciones, ¿no? No tiene una referencia espacio-temporal, y lo que se dice es que esta conexión entre árbol de hoja ancha y matar a los pimpollos rivales no es casual, sino que es necesaria, digamos, que ocurre por la misma constitución biológica. Rodri. Pero, profe, eso que agrega que tienen tendencia, ¿no le da Sí. también una indeterminación a Sí, la ley? O sea, para mí lo que te cubre lo de tendencia es que, por ejemplo, si lo talás, no lo va a hacer, o si, no sé, tenés ciertos factores ambientales, es decir, ya vamos a llegar a ello, muy bien, cláusulas ceteris paribus, tenés cláusulas ceteris paribus que... Pero también la física tiene cláusulas ceteris paribus, digamos. No es un problema estrictamente de biología, ahora lo vamos a ver, pero además, incluso aunque no entres en ceteris paribus, vos en física tenés leyes estocásticas, probabilísticas, que establecen tendencias. ¿Se ve? Es decir, no todas las leyes de la física son deterministas. No hablemos de mecánica relativista, no hablemos de física cuántica, digamos, ¿no? O sea, no todo. Entonces, eso en principio no sería un problema, ¿sí? ¿Qué es lo que te discutiría una persona que se opone a la existencia de leyes en biología? Te diría rápidamente, no, bueno, pero esos árboles el día de mañana, o sea, estás expresando una contingencia evolutiva. Podría no ser el caso. Entonces, sí, pero lo es, ¿no? El argumento de Waters, la respuesta es sí, pero lo es, ¿no? Entonces, según Waters, la ley de los árboles de hoja ancha cumple con los requisitos de una ley científica. Apelan a comportamiento potencial y no solo actual, es decir, es algo que ocurriría, ¿no? Aunque de hecho no esté ocurriendo ahora, ¿no? Apoya contrafácticos, es decir, ¿qué quiere decir que apoya contrafácticos? Si algo es un árbol de hoja caduca, entonces, ¿sí? Es decir, siempre que algo sea un árbol de hoja ancha, va a ser esto. ¿Se ve? No necesitas que esté ocurriendo para predicarlo. Lo predicarías aunque no estuviera ocurriendo ahora, ¿sí? No están circunscritos a unos límites espaciales o temporales y tienen relevancia explicativa, ¿no? O sea, tiene una función explicativa, como las leyes, ¿no? O sea, estos son unos requisitos que Waters propone sobre leyes. Hay más, hay distintos, y es más, llama la atención que no haya una mención a la universalidad, ¿sí? Es decir, implícitamente Waters reconoce que estas leyes tienen contraejemplos. Lo que Waters está reconociendo es que no se van a cumplir siempre, ¿sí? Para él no es un problema. ¿Por qué no es un problema? Vuelvo al punto de inicio. Porque la gran diferencia entre biología y física y química es que no hay clases naturales. Vos hablás de cosas que son cambiantes. Entonces, como no tenés clases naturales, vas a tener un montón de excepciones. Pero eso no es un problema, es una propiedad de la biología. Ese es el argumento de Waters, que a mí me parece bastante buen argumento. Mejorable en cosas, pero me parece un buen argumento.
Y acá es donde entramos a la respuesta fuerte que se va a dar al tipo de argumento que hace Waters, ¿no? Que es la no universalidad en realidad esconde las cláusulas ceteris paribus, ¿sí? El problema de la no universalidad puede verse mejor con el caso del principio de exclusión competitiva. No sé si lo vieron en algún lugar, principio de exclusión competitiva, pero es la idea de que si vos tenés dos especies compitiendo por el mismo nicho, una va a eliminar a la otra, digamos. O sea, no van a compartir el nicho, ¿no? Se va a excluir completamente, ¿sí? Esta ley tiene un dominio de aplicación restringido, es decir, se aplica a algunos casos. Yo diría, como toda ley tiene un dominio de aplicación restringido, pero bueno, esto, entre paréntesis, soy yo puteándome con quien estoy leyendo, ¿no? O sea, soy yo discutiendo. En tanto se aplica, como todas, con cláusulas ceteris paribus, ¿sí? Es decir, acá lo interesante es que va a tener casos obvios donde no se cumple la ley. Por ejemplo, ¿no? Si una de las especies logró reducir a la otra a un nivel tan bajo que ya no hay competencia, no la va a excluir completamente, va a quedar en ese nivel bajo, ¿sí? Como que la va a ir podando. Después podés tener procesos de bifurcación del nicho, podés tener, no sé, la aparición de una frontera natural. Podés tener un montón de casos, ¿sí? Que vuelven no universal a la ley, es decir, que hay casos claros donde no se va a cumplir, ¿sí? Y esto ocurre también en física. Incluso en leyes muy fundamentales, no sé, la carga electromagnética te caga leyes básicas de la física, ¿sí? O sea, hace que no se cumplan algunas leyes fundamentales de la física. Entonces, ¿cuál es el problema de las ceteris paribus en biología? Que mientras que en la física las cláusulas son claras, limitadas y conocidas, en biología son más generales y menos definidas. Es decir, vos en biología auténticamente hacés ceteris paribus. Es decir, no, porque en física parece que vos podés determinar bien cuáles son esos casos en los que no se cumple, y en biología tenés siempre la puerta abierta que venga algo y te cague la ley, digamos, ¿no? Es más general la cláusula ceteris paribus, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de que sea más general una ley, la ceteris paribus en biología? Que terminás en leyes del tipo todo A es B a menos que no lo sea. Es decir, siempre los árboles de hoja ancha tapan a los pimpollos de los rivales a menos que no los tapen. Y el problema de eso es que es trivial, es verdad siempre, ¿no? Es como que diga, yo soy pelado o no lo soy. Y sí, ese enunciado es verdadero siempre. No, soy docente o no lo soy, ese es verdadero siempre. ¿Se ve? Es decir, el problema de este tipo, hay una crítica válida, ¿sí? al abuso de ceteris paribus, que es decir, bueno, pero si es cierto que siempre puede haber ceteris paribus, parece que lo que está diciendo es que la ley se cumple a menos que no se cumpla. Y sí, claro. Pero eso no es una ley, ¿no? Digo, ese es el argumento, eso no es una ley. Ese es un buen argumento, digamos, es un buen argumento. ¿Qué es lo que va a responder la última autora? Creo que es la última que vemos. Sí. Sí. Que a mí me parece muy bueno. En el texto lo van a ver. Mitchell se nota que es una persona... O sea, yo soy de los que abrazo esta idea de Mitchell y ahora voy a explicar por qué. Como venimos viendo, hay algo en la discusión de leyes que parece tener que ver no con la biología, sino con la definición de ley. Parece que lo más problemático de esta discusión es que estamos definiendo las leyes como enunciados universales y restrictos y necesarios. Quizás el problema no es que en biología no haya leyes, sino que la misma definición de ley es problemática incluso en algunos sectores de la física y la química. ¿Sí? Hay grandes problemas para que todo lo que llamamos leyes en física y química encajen en esa ley de universalidad, en esa definición de universalidad más necesidad. ¿Sí? Lo que sostiene Mitchell hace un análisis en el que dice, bueno, en realidad cuando hablamos de leyes, hay tres formas de hablar de leyes. Uno, la normativa, que es la que ha primado hasta ahora, y es decir, cuáles son las características de las leyes, en este caso, tradicionalmente, universalidad y necesidad. La paradigmática, el enfoque paradigmático de las leyes es decir, bueno, la ley más clara es F igual a masa por aceleración, ¿no? Encontrás un ejemplar paradigmático y decís, la ley tiene que parecer a este ejemplar, ¿no? Otro enfoque.
Y el tercero, que es el que ella va a defender y que a mí me parece muy inteligente, que es el enfoque pragmático. Lo importante no es la necesidad y universalidad de las generalizaciones, sino el rol que juegan esas generalizaciones en la práctica científica. Cómo son utilizadas, eso que llamamos leyes, en distintos contextos científicos. Cómo los usás en experimentos, cómo los usás en explicaciones, cómo los usás para predecir. ¿Se ve? Lo importante no es las características lógico-filosóficas de los enunciados, sino el rol que juegan en la ciencia. ¿Sí? Para Mitchell, vos si mirás a la biología y mirás a la física, te vas a encontrar que ciertos enunciados que son distintos en las distintas disciplinas cumplen un mismo rol. ¿Se ve? Tienen una misma función en la disciplina. Por ejemplo, la ley de la selección natural cumple una función análoga a la ley de la inercia y la ley de Hardy-Weinberg, por poner el ejemplo que ya trabajamos, cumplen roles similares, se utilizan para lo mismo. ¿Se ve? Se utilizan para hacer predicciones o retrodicciones, se utilizan para generar explicaciones, ¿sí? Y se utilizan en fases experimentales o de contrastación de las teorías. Entonces, lo importante para Mitchell no es cómo ser enunciado, sino para qué se usa, ¿sí? Y si vos te fijás, en biología hay enunciados que se utilizan para lo mismo que se utilizan las leyes en biología. Entonces, no le querés decir ley, decirle heladera, decirle Napoleón, no importa, ¿sí? Tenés cosas que funcionan como leyes, ¿sí? Y hace, además, un argumento que a mí me parece bastante interesante, que es, también hay un problema, acá se nota que es un análisis más refinado, que estamos distinguiendo de manera absoluta entre universales y no universales, necesarias y contingentes, ¿no? Como si esto fuera una frontera total, ¿sí? Sin embargo, no hay una distinción tajante entre generalizaciones universalmente necesarias y contingentes. Es un gradiente. Lo que va a decir Mitchell es que vos tenés situaciones en las cuales la explicación, o sea, lo que llamamos ley, es absolutamente necesaria y universal, y situaciones en las cuales es totalmente contingente y accidental, ¿no? Y entre esos dos polos tenés un montón de gradientes. Es decir, no es que es todo absoluto, ¿no? Vos tenés las dos puntas absolutas y en el medio tenés gradiente. Entonces, en biología, seguramente, y en otras disciplinas, vas a tener algo en esa escala que quizás no sea totalmente universal, pero por supuesto tampoco es totalmente contingente, ¿no? Lo que dice es, hay grados, ¿sí? Y esos grados no deberían ser argumentos suficientes para decir no hay leyes en biología, ¿no? Sino que el problema está en cómo definimos ley. Para mí, esta es la respuesta correcta. El problema es que definimos ley de una manera tan restrictiva, ¿sí? Que hay buena parte de lo que claramente funciona como ley, que claramente los científicos y científicas reconocen como leyes, que claramente usamos como leyes, que no son leyes. ¿Por qué? Porque no cumplen esa cosa de la universalidad absoluta y qué sé yo. ¿Sabes? Porque no se distinguen gradientes. Entonces, el argumento de Mitchell para mí es buenísimo, es muy buen argumento, y si bien creo que se puede precisar más, se puede ir más al hueso, creo que da en la clave, que para mí es el punto, yo diría que se tiene que llevar de esta discusión, es la discusión es una discusión sobre qué entendemos por ley y no sobre las particularidades de la biología, ¿no? Es una discusión acerca de cómo conceptualizar adecuadamente el concepto de ley. Y es una discusión abierta, aunque avanzada, en el plano de la filosofía. Bien, listo. Terminé la posición magistral. Con esto quedamos recuperé tiempo, digamos. Hoy le dimos bastante, pero creo que se entendió razonablemente bien el tema de leyes. Lo que les voy a dejar subido probablemente a la noche porque me tengo que ir volando. Hoy tengo varios compromisos laborales y no voy a llegar a subir todo. Voy a subir, aparte del video de la clase, del encuentro, voy a subir el texto sobre el que basé el PowerPoint, que es el texto de 10. Como en el caso de 10, como son temas un poco difíciles, lo que hice fue que el PowerPoint acompañe, ¿sí?, la lectura del texto, más que lo amplíe, porque me parece que es bastante trabajo. Entonces, les voy a subir el texto, les voy a subir ya el PowerPoint de la unidad 3, de lo que llevamos de la unidad 3, y el próximo día ya arrancamos dentro de la unidad 3, tema nuevo, que es el problema de valores, ¿sí? Vamos a ver valores, y con eso lo vamos a ver en las 2 semanas que quedan.
Bien. Recuerden que tienen hasta el viernes, formalmente se estira máximo hasta el domingo, no más tarde, por favor, para la segunda entrega, ¿sí? Así yo el lunes y martes les estoy haciendo la devolución antes de el miércoles, que charlamos un poquito antes de arrancar la clase, vemos cómo vamos de cara a la entrega final. Igual van bárbaro porque le van a quedar para la entrega final. Yo lo voy a estirar hasta el último día de noviembre, que es donde me dejan que hagan la última, que me dejan cargar la nota del último parcial, último día de noviembre, para que entreguen. Y después, el 1 de diciembre, que es miércoles, si no me equivoco, vamos a tener el encuentro presencial, no presencial, es decir, presencial para quien esté dispuesto o dispuesta a ir, para hacer las presentaciones. ¿Sí? Terminé. Les agradezco mucho por la paciencia. Sé que son clases a veces un poco difíciles, pero hay que ir avanzando. Cualquier duda que tienen me escriben. ¿Ok? Manden un mail. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Que tengan una linda semana, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase. Bueno. Voy a Igualmente. detener la Chao. grabación. Ahí está. Muy bien. Nos vemos. Hasta Chao. luego. Hasta luego.